Muy buenas noches, bienvenidos una vez más, como todos los domingos, a las 20 horas por las pantallas de Caras y Caretas TV, en YouTube, en Facebook, también en la página web de carasycaretas.com.uy y la pantalla de Cardinal TV a través de los cables operadores de la red CUTA, de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados. Estamos en Legítima Defensa, segunda dosis. En la noche de hoy, vamos a hablar sobre las repercusiones, varias repercusiones que tiene sobre la vivienda, algunas cosas que se han sucedido. Algunas en la rendición de cuentas, algunas que vienen desde la ley de urgente consideración, pero que obligaron incluso a un trámite legislativo de urgencia para poder subsanar un problema que se había generado que podía terminar con la prescripción de millones de dólares de hipotecas de deuda hacia el Estado. Algo que había sido advertido por la ministra de Vivienda, pero no así por la Agencia Nacional de Vivienda, y que incluso requirió de los votos de la oposición ante la ausencia masiva de legisladores del oficialismo. Un caso curioso, pero que habla del nivel de improvisación o el nivel de desidia y poco apego, como le gusta mencionar a la ministra Azucena Arbelich. Pero también hay artículos en la rendición de cuentas que afectan al cooperativismo de vivienda, en particular el artículo 304. Queremos analizar entonces lo que viene sucediendo en la vivienda desde la LUC con la rendición de cuentas y lo que ya nos había anunciado hace poco, la semana pasada, Daniel Olesker, de la escasa inversión o lo escaso previsto para el Fondo Nacional de Vivienda y en definitiva para las cosas que tienen que ver con resolver el problema habitacional de los uruguayos, de un gobierno que prometió construir 60.000 viviendas e hizo una campaña sosteniendo que iban a atacar fundamentalmente este problema. Tenemos como invitados en la noche de hoy a la diputada Cecilia Cairo, del Frente Amplio, al secretario general de FUCBAN, Gustavo González, y también al senador Óscar Boca Andrade. Vamos a la introducción y enseguida charlamos con los invitados. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas las que nos están acompañando. Si nos están mirando por el canal de Caras y Caretas TV en YouTube, no te olvides de suscribirte al canal, poner me gusta, puedes hacer los comentarios que quieras y activar la campanita de notificaciones que hace que te avise cada vez que se emite un programa. Hay varios programas que salen por Caras y Caretas TV que te puedo recomendar. Además de Legítima Defensa de los viernes y Legítima Defensa segunda dosis los domingos, hay un programa los días martes a las 21 horas que dirige el sociólogo Juan Pablo Labat que se llama Último Bondi, donde hace análisis a fondo, muchas veces con destacados académicos o actores protagonistas de los temas que están tratando, que te lo recomiendo. Eso va los martes a las 21 horas y los jueves, desde ya hace 3 semanas, ha salido el tercer programa, estamos haciendo Macondo en vivo a las 20 horas con Ina Fino Génova y Marco Teruggi para analizar la realidad, lo que acontece en América Latina. Bienvenido, Gustavo González. ¿Cómo te va? Muy bien, un gusto saludarte a ti y a todos los televidentes. No, un gusto para nosotros tenerte acá presente. Además, luego de esta actividad que hizo FUCBAN, ¿no? Hace bien poco, recordando aquella marcha, ¿no? A la marcha a la que yo fui. No solo yo, fue mucha gente. No sé en realidad. Fuimos a la marcha de Punta del Este y también hubo una que fue prohibido el ingreso a Punta del Este. Esa fue esa, ¿verdad? La del 2003. La de 2003, que prohibieron el ingreso a Punta del Este. Y llegamos hasta la entrada, donde hubo un acto, me acuerdo que habló el negro Juan Castillo, creo que hablaste vos también. Un acto importante ahí en el ingreso a Punta del Este, donde no querían movilizaciones. Fue una movilización muy masiva. Sí. ¿Te acordás? 173 detenidos, además, cuando pasamos las vallas los caminantes, ¿no? Un recuerdo que nos dejó aquel gobierno rosado. Fuimos prohibidos de entrar a Punta del Este. Una cocarda igual, ¿no? Una detención Sí, que de además ese tipo fue que muy interesante porque nos prohibieron a nosotros y permitieron a aquel Modisto, Giordano, que hacía, y ese fue el argumento. No te compares con Giordano. No te compares con Giordano. No, por eso, pero no nos dejaron entrar a nosotros porque, según el ministro de la época, había un espectáculo y íbamos a distorsionar Punta del Este, que era una marcha pacífica que
estuvimos caminando 5 días. Y sí, el otro día lo recordamos en la sala ¿Te acordás que Citarrosa. Giordano le dieron una paliza y decía, no me peguen, que soy Giordano? Sí, Ah, sí, sí. en ese año, nomás Sí, creo que sí, fue. sí. Bueno, Gustavo, un gusto tenerte acá. ¿De qué trata este artículo 304 que Fucan ha denunciado, además en una declaración, como un peligro, sobre todo por los subsidios a los cooperativistas más pobres, ¿no? Que tienen menores ingresos? ¿De qué trata este artículo? Bueno, el artículo en sí es un horror político, social. Él lesiona dos leyes fundamentales del país. La primera es la Ley Nacional de Vivienda, nacida el 17 de diciembre de 1968. O sea, se fueron atrás para pegar. Y luego la aprobada en la administración Frente Amplista, que otorga el subsidio a la permanencia. ¿Qué quiere decir esto? Mira, estuve leyendo y fíjate que los 3 legisladores de la ley 14.105, que hablaba también de los... fueron Vladimir Turiaski, Baucero y Marrocha. Y los 3, uno comunista, colorado y blanco, estaban de acuerdo ya en aquel tiempo. Y decían, no puede haber vivienda popular si no hay subsidio. Por una razón lógica. ¿Quién está en el déficit habitacional del país? Quienes no tienen capacidad de ahorro para poder comprarse una vivienda al contado. Entonces ya desde aquel momento Que es buena planteaban, parte de los uruguayos igual. por No supuesto, solo las personas más pobres. hoy ¿no? 70.000 unidades habitacionales de déficit cuantitativo. Si ya vamos al cualitativo, estamos arriba de los 100.000. Bueno, entonces ellos ya planteaban la necesidad de que el subsidio existiera para la vivienda popular. Eso viene del año 68, tuvo modificaciones, pero ningún gobierno se atrevió a quitarlo, el subsidio al capital para la vivienda popular. Y bueno, y ahora este artículo plantea que solamente van a poder tener subsidio aquellas cooperativas de vivienda del 2017 hacia adelante. Estamos hablando de perjudicar a cerca de 20.000 familias. ¿Para quién es el subsidio? Es para el trabajador que está desocupado, la trabajadora, que fue al seguro de paro, que tiene bajo salario. Y he recibido en estos días, se podrán imaginar que los teléfonos de Fugan revientan con la gente, ¿no? He recibido testimonios dramáticos. ¿De cuánto consta ese subsidio? O sea, ¿cuánto es que... Bueno, está muy bien la- definido sí. en la ley del 2017 porque es por franjas de ingresos. Puede llegar a ser el 100% en una desocupación total del núcleo familiar, en otros casos puede ser de un 20, de un 25, y además O sea, son subsidios significativos, ¿no? significativos, fundamentales, porque se basan en la vida del trabajador. Hoy tú tenés trabajo, mañana no tenés. Mañana te mandan al seguro de paro. Un jubilado, con una jubilación. Bueno, entonces en este marco realmente fue un horror. Ahora están diciendo por ahí que fue un problema de redacción. Bueno, tendrán que mandar a la escuela pública extraordinaria de nuestro país a un curso de redacción, ¿cierto? Porque nuevamente vuelven a cometer ese error. Ustedes recordarán que en la rendición anterior también dio la casualidad que hubo un problema de redacción y también con el tema del subsidio. Entonces lo que nosotros pensamos es que aquí lo que está planteado es un atropello a algo que, insisto, no se animó a quitar ningún gobierno, ninguna administración. Entonces, bueno, este artículo 304 es muy triste. Después hay otros que podremos hablar, pero este es clave. Bienvenida, Cecilia Cairo. Vos en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Diputados, más que legislar, hay que hacer un control de texto, ¿no? Una especie de corrección de estilo. Porque el otro día escuchaba, a propósito de otra norma, la ley de cocrianza o tenencia compartida, que también se les había escapado un articulito, decía una legisladora. Un articulito que básicamente establecía las condiciones para la pérdida de la patria potestad, ¿no? O sea, el articulito que se le escapó era como el que define en realidad cuándo se pierde la patria potestad. También nuevamente es como un error. ¿En la Cámara aceptan este tipo de explicaciones? ¿Son errores legislativos o piensan que estamos en la lógica de si pasa, pasa, más o menos? Y bueno, si son errores legislativos deberían poner a otra gente a redactar, ¿no? Sería la primera medida que tomaría cualquiera si los errores fueran de redacción.
Yo creo que definitivamente son tantos y tan frecuentes que si pasa, pasa. Entonces tenemos que estar atentos cada vez que viene algún artículo para tratar de leer lo que significa, porque lo que planteaba Gustavo sobre el 304, había que leerlo 2 o 3 veces para entender con qué se estaba metiendo. Porque en los hechos, si lo lees de primera... Déjame preguntarte una cosa, Cecilia, con respecto a un tema de la vivienda, también asociado con un artículo, pero ya no de ahora, sino de la ley de urgente consideración. Porque este artículo que hace prescribir, ya antes creo que demoraban 20 años en la prescripción de las hipotecas y ahora 10 años, durante que a 2 años de promulgada, que se cumplió el 9 de julio, en realidad, significa, por lo que he leído, por lo que ha trascendido, unos 50 millones de dólares que se pierden. Pierde el Estado, no sé, por estas hipotecas. ¿No? ¿Cómo es? Bueno, en realidad en diputados nos dijeron que eran 400 millones de dólares. La ministra dijo 50 millones de dólares. Un margen ahí, entre 50 y 400, que es parecido. O sea, son cualquier cosa. No, pero yo quiero saber, porque lo que quiero saber es que no lo sabemos esto, todavía. no, pero me parece una cosa muy importante. Es muy que importante. muy curioso eso, boludo. Y bienvenido, Oscar Andrade. Muy curioso. No, pero yo quiero saber si esto, cuando aparece la prescripción así, una posibilidad es decir, bueno, hace tiempo que había que corregir los plazos de prescripción, se hizo un poco de prolijo, bueno, en fin. Y otra posibilidad es a ver a quién le prescribe la hipoteca, ¿no? Claro. ¿Quién sale beneficiado de esto? Porque no es lo mismo si, bueno, es un beneficio, digamos, democrático, o sea, extendido entre un montón de gente, que cuando los beneficios se concentran, por ejemplo, me gustaría saber eso. Beneficio y no, Lea, porque vos entre las posibilidades que tenías es que se hicieran ahora ejecuciones sumarias antes del 24 a 2.500 hipotecas. O sea, para mí hay un punto de partida ahí que es el siguiente, ¿no? Hubo un gran debate político. Estamos de acuerdo en la posibilidad... Cuando te prescribe la hipoteca, Sí, pero eso todavía... ¿quién gana? Gana el que tiene... Claro, pero después que prescribe. El deudor, Antes digamos. de que prescribe podés iniciar la ejecución, sin más. ¿Se entiende? Sin título. Entonces, va y va. Entonces, lo primero que tenemos que... Hubo una gran discusión en Uruguay, si esta era la mejor forma o la peor forma de legislar. Era discusión de formas. Y bueno, para hacer un conjunto de reformas estructurales es el mecanismo una ley de urgente consideración, no solo por los plazos, sino por el riesgo de que el proyecto pudiera quedar aprobado como venía del Poder Ejecutivo si el Parlamento no se pronuncia. Pero tendrías que un conjunto de reformas importantes para el Uruguay eran aprobadas sin que el Parlamento las apruebe, porque si bien la ley de presupuesto tiene plazos, si el Parlamento no se pronuncia, no se aprueba el presupuesto. Es una diferencia sustantiva. Pero cuando se coloca el tema de los plazos, dijimos, estamos de acuerdo, lo dice el senador Carrera en nombre de la bancada del Senado del Frente Amplio, estamos de acuerdo en poder discutir los plazos, pero armemos una comisión para estudiar los impactos, porque esto no es que se puede hacer a la carrera, parafraseando al senador. Y esa discusión la perdimos. Sí, bueno, ¿cuál es la mejor forma de legislar o la peor forma de legislar? Y tuvimos esta forma muy desprolija. Tan desprolija que en el Senado, por ejemplo, llegó el proyecto con una misma ley modificada en 2 momentos, modificada 2 veces. Un proyecto de ley que modificaba una misma ley por acá y la modificaba por allá. Y después salió de la comisión así, la tuvimos que corregir en el medio de la discusión parlamentaria. Entonces, lo que también hay que recordar es que, bueno, tuvimos un gran debate acerca de si el mecanismo ley de urgente consideración, paquete ómnibus, yo tengo claro que no es lo mismo ley de urgente consideración ante una urgencia en donde tenés que resolver a cortar los plazos parlamentarios. Paquete ómnibus es lo que heredamos. Esa es la primera cuestión. La segunda es que el 23 de julio del 2020, o sea, la LUC se aprueba el 9 de julio, los servicios jurídicos de la ANB alertan de esto. 23 de julio del 2020. Y se archiva en enero-febrero del 2021. O sea, el informe jurídico que decía acá te estás comprando semejante lío y tenés que atender la situación de las hipotecas para ensayar. Para. Las autoridades de la ANB archivaron el informe. El secretario general. Sí, la Secretaría Las de autoridades Defensa cuando llegan, Cecilia... Pero todavía no lo echaron al tipo. No, es más. No, es la gerenta general hoy, además. Si es lo pongo que me enteré. la hora de las fundamentaciones fueron estas. La primera fundamentación es de Ripley. La primera fundamentación es, claro, si no fuera un drama para el Uruguay, esto que no sabemos cuánto es, no sabemos si son 50 o 400 millones, pudieron las 2 cifras. Y después de dar las 2 cifras hacen algo muy gracioso.
Dicen, no, tenemos un informe económico. Nos olvidamos de traerlo. O sea, se prende fuego la ANB, se prende fuego el Uruguay. Hubo que dar los votos del Frente Amplio porque no es solo un problema de quórum. Para votarlo en carácter de grave y urgente se precisa una mayoría especial. O sea, los votos del Frente Amplio se precisaban para este trámite. Así estuviera el pleno de los legisladores, diputados y senadores de la coalición de gobierno. Ahora, la primera explicación que da Borsari es, bueno, se votó esta norma, pasa que después sobrevino la pandemia. O sea, ignorando que la LUC se vota en julio y la pandemia se declaró en marzo. Y que parte de los argumentos que se dieron para decir, no me podés votar una LUC, era la emergencia sanitaria. En medio de una emergencia sanitaria, tomar medidas de estas características, con toda la complejidad que tiene cuando las prioridades del país, las urgencias del país, son otras. Entonces, argumento de la pandemia. Segundo, insólitamente dicen, desconocemos el informe jurídico del área jurídica de la ANB. O sea, va el directorio de la ANB, se presenta ante el Senado de la República y dice, ese informe jurídico del área jurídica de la ANB lo desconocemos. Se lo y después diste dice, vos para que lo leyera. se lo en mano. O sea, pero se archivó sin que llegara al directorio, como que el secretario general fuera un ocupa que pasa por la calle Ciudad Vieja, sube. Quiero decirte a propósito de eso, perdóname hacerte una interrupción, a los dos. Hace como 2 años, en los primeros programas de Legítima Defensa, nosotros nos ocupamos de gente que estaba en la ANB, porque ahí había gente que no era ni funcionaria, atendiendo teléfonos, haciendo trabajos como inmobiliarios, lo denunciamos, había fotos de ellos, ¿no? Personas que no estaban, que trabajaban todas, creo que para Borsari, y que sé cuánto, y tenían, hacían negocios particulares dentro de la ANB. Lo denunciamos y no lo desmintieron nunca, ¿no? Además. Y termino con una cosa, Leandro. Y después, así que ahí puede pasar cualquier cosa. Quitarle gravedad al informe. Dicen, no, está bien, capaz que no conocíamos el informe jurídico, pero sí conocíamos de la situación. Entonces, le dicen al Parlamento que conocían de la situación, del impacto que pudiera generar millonarios, sea 50 millones o 400 millones, sea tener que hacer lanzamientos de apuro, pero decidieron presentarse el día que vence el plazo. O sea, es de una irresponsabilidad gigantesca, como si yo sabía que había un fuego cerca de la casa, pero decidí ir a buscar agua cuando ya el fuego estaba tomando la mitad de la casa, digamos. Es de ese nivel de destrato al Parlamento, de un informe económico. Fueron 2 sesiones inéditas. No habló un solo senador del gobierno y no habló un solo diputado del gobierno en todo el debate. O sea, en todo el debate no hubo un solo integrante del gobierno que interviniera a favor de lo que se había hecho, ni en la LUC, ni en la gestión de estos 2 años de la ANB, ni hablar en cómo llega el proyecto a discusión de cuerpo, ¿no? Cecilia, pero está bien, pero quiero tratar de discernir varias cosas. Primero, ¿cómo se produjo? Hubo una ley para corregirlo, ¿no? Sí. Yo vi, por ejemplo, leyes. pero pará, hay un tuit de Ope Pasqué. Sí. Ope Pasqué. Sí, Diciendo, esto no puede quedar así. totalmente. No puede Estoy quedar de así. Esto acuerdo es un con él. escándalo. Lo dice hoy Ope Pasqué en un tuit. Es un escándalo. No puede ser esto. Esto que acaba de suceder y que además hubo que corregirlo con una ley, que además ni siquiera estaban los diputados del oficialismo. Esto no puede quedar así. Que da la sensación de que Ope Pasqué quiere la cabeza corriendo de la ANB. Por lo que yo interpreto de eso. Sí. Pero no sé cómo lo vivieron ahí. ¿Qué porque- pasó? Lo que decía Óscar es verdad. Se precisaban 66 votos en el diputado para votar la gravedad y la urgencia. Estaban los 42 del Frente Amplio. Faltaron 20 diputados. Si no estábamos nosotros, no se votaba la gravedad y la urgencia, que venía del Senado, porque en el mismo día votamos los 2. Dimos la discusión, había un proyecto que había llegado el día anterior, que lo escribió Luz, el diputado Luz de Cabildo Abierto, que casi, yo le digo, era para salvarte vos, porque es deudor de la ANB, además. Eso también lo descubrimos. Y después vino un proyecto del Poder Ejecutivo, que era lo que correspondía. Todos los diputados, no habló ninguno, porque no hay forma de defenderlo. Lo que dice Óscar es que nosotros fuimos al Senado a escuchar y yo no daba crédito, no sabía si reírme, llorar, porque nos mintieron tan flagrantemente, fue tan descarado lo que hicieron, que realmente uno dice, pero realmente nos toman por estúpidos. Porque, primero, el expediente jurídica estaba en la Secretaría de Gerencia General. Es decir, que estaba en la Gerencia General, la Gerente General, que ahora asumió, estaba sentada ahí y dijo que desconocía el informe.
estaba Borsari y hay actas firmadas por el directorio desde el 4 de mayo para adelante que dicen, tenemos que hacer referencia a el expediente que tiene que ver con esta área jurídica, que planteaba 3 cosas, además, no una sola, sobre la LUC. Planteaba la inclusión financiera. ¿Por qué? Porque puedo ir a pagar con $100.000 y no tengo que marcar la precedencia. Para la ANB, antes no se podía, antes de la LUC, pero posterior a la votación de la LUC, si alguien viene con $100.000, podía pagar la deuda sin decir de dónde procedía ese dinero. Eso lo arreglaron al toque. De dónde viniera la plata no importa. La segunda cosa que insistía mucho Borsari, que por suerte no pasó, era poder hacer alquiler sin garantía a la ANB. Lo discutieron. Obviamente la ANB no está para eso, es vivienda para otra cosa. Esa no sucedió. Y hablaban específicamente de estos artículos de prescripción sobre las deudas hipotecarias que decía, tenemos 2 años, pero tenemos que resolver cada una de las situaciones porque son de la ANB 2.600, aparentemente las cuentas, pero la ministra, cuando fue a ver al presidente, dijo que eran 50 millones y 5.000 cuentas. Entonces no sabemos si. Ese La es el dato ANB que leí yo. Eso es lo que dijo Irene Moreira. Exacto. La ANB dice que ella tiene 2.500. La ministra dice que hay 5.000. Entonces no sabemos si hay 2.500 más que dependen del Ministerio de Vivienda. De lo único que creo que estamos casi seguros que del VH1 no hay. O sea que pueden ser viviendas del Ministerio. Es más, para decirnos que teníamos que votar, porque si no iban a rematar cooperativas, todo el mundo iba a quedar en la calle. Yo escuchaba a Lusti y dije, esto es casi que somos culpables si no votamos de que la gente reciba cedulones. Cuando en realidad los culpables, si la gente recibe cedulones, son ellos mismos que no se pusieron a trabajar sobre las hipotecas dadas. Así que yo quiero aclarar algo en esa versión que dio el oficialismo sobre las cooperativas. Yo quisiera que me digan qué cooperativas. Porque no es real eso. Bueno. Las afiliadas a Fuban, por ejemplo, no tenemos una cooperativa en esa situación. Pero yo voy a contar una Pero perlita. está también la de FECO y hay otros Con el- cooperativos. Sí. No, pero no son para nada. Y quiero contar una frutillita en la torta de la Agencia Nacional de Vivienda, si ustedes me permiten. Todo puede suceder. Y esto que voy a decir lo voy a decir con el mayor respeto a los trabajadores de la Agencia Nacional de Vivienda también. Porque hay gente que trabaja con ganas, con fuerza y le pone todo. Es tal el problema, y lo cuento brevemente. La primer cooperativa de vivienda de ayuda mutua de este país nace en Isla Mala, Florida, en el año 1976. Paramos un expediente que iban a llamar a Isla Mala, Florida, porque no tenía pago el terreno. ¿Se puede creer? ¿Vos te imaginás que llamen a una cooperativa de vivienda anterior a la Ley Nacional de Vivienda? Fue declarada patrimonio del departamento de Florida y que ahora lo llamen y digan, "Mire, encontramos un expediente que usted no tiene". Bueno, entonces, todo puede suceder. Borsari, hace un mes estuve en una asamblea de una cooperativa, que es una cooperativa de usuarios, y le ofreció, para refinanciar su deuda, la refinanciación de los propietarios. Es decir, ahí podés pensar 2 cosas. No entiende de qué se trata el tema, o lo hizo por si pasa y para embromar a la cooperativa de usuarios. Pero esto, y yo te escuché, Óscar, cuando vos decías 2 o 3 veces que yo decía, claro, no hay otro. ¿Quién se hace responsable? Claro. Bueno, pará, pero entonces vamos a distinguir eso. Acá hay legisladores, señalo a uno, no me refiero a los legisladores de la oposición, sino del oficialismo, los que tienen mayor responsabilidad en el cuerpo de las normas que se han ido aprobando, porque primero han sido los que las han votado todas, y segundo, bueno, hasta son los que gobiernan, ¿no? Pero hay legisladores que dicen, alguien se tiene que hacer cargo y no yo. Caso Ope Pasqué, pongo como un caso así, ¿no? La ministra de Vivienda, por lo menos yo la escuché la semana pasada, la leí en realidad, muy preocupada con este tema y advirtiendo, el 9 de julio, 10 de julio se cumplen, y esto es un desastre. Dijo ese número, 5.000 hipotecas, $50 millones.
Pero dijo, tienen que ir y resolver esto ya, ¿verdad? Y después tenemos otro grupo de legisladores que se ausenta en una sesión donde se necesita una mayoría especial, legisladores del oficialismo, y tenemos a la ANB que archiva un propio expediente de su división jurídica. Lo de la ANB es impresentable todo. Yo quiero saber, ¿se le va a pedir responsabilidades políticas a la ANB? ¿Se va a pedir responsabilidades políticas al Ministerio de Vivienda? Sé que va a quedar así como una anécdota de los desajustes legislativos. Yo escuché la conferencia de prensa del Frente Amplio que Pide la renuncia. Pedimos la renuncia. Está en discusión la posibilidad de medidas legislativas aún más potentes. ¿Sí? Pero está claro que todo el recorrido es un recorrido que es sólido. O sea, ellos, por ejemplo, 50 millones de dólares sale la ministra a la prensa. En la comisión ellos dicen 11.243.000 UR, que es 400 millones. Exacto. Y la contraparte del Ministerio de Vivienda dice, nosotros tenemos un informe económico con el cual la ministra se expresó, pero vinimos al Parlamento sin él. No lo encontré. Y hasta ahora no llegó, ¿no? O sea, es de un grado de improvisación. Después lo que dice Cecilia es así. Sostienen que no conocían el informe jurídico y consta en el acta de la reunión de la ANB que trataron sobre el informe jurídico, pero entonces, ¿cuál que es la dijeron explicación de desconocer. esto? O sea, todo este proceso Está bien, pero ¿cuál es? es de una enorme gravedad. ¿Hay hipótesis? Bueno, parte de la estrategia hacia adelante. Lo primero que tenés que tratar de decir es, bueno, todo esto pasó junto, ¿no? Para mí no hay que... hay un debate entre ellos. Yo miré al senador... ¿Estamos hablando de incompetencia o de otra cosa? Que es el suplente. Yo creo que en este caso es un mamarracho. Un mamarracho y mucha decidida gestión. Porque en realidad no. Distinto si se hubiera ejecutado el plazo. Ahí uno puede especular, decir, bueno, alguna hipoteca, algún ganador especial. Fuera del plazo, es incompetencia, desidia. Hoy fue un debate interesante en las redes, porque por un lado, Ope Pasquet dice, en esto no tiene nada que ver la LUC. Es la desastrosa gestión del gobierno. La LUC no tiene nada que ver, es el gobierno desastroso como gestiona. Y por otro lado le contesta a Straneo, que si bien es senador suplente de Sartori, tiene más presencia que Sartori en el Senado por razones de que vive acá, Straneo le dice, no, pero ejecutar hubiera sido ejecutar familias. Entonces el problema es la LUC, que modificó de apuro el Código Civil. Es un debate interesantísimo en el que se cruza. ¿Ese artículo estaba impugnado? ¿Ese artículo estaba impugnado? No. Nosotros votamos en contra, pero no era nosotros votamos en contra, pero no era... A ver, en tanto estás a favor de acortar los plazos, no por este procedimiento, ¿no? El debate que se dio es, hagamos una comisión que mida los impactos y después discutimos, no fue de los que elegimos como prioritarios, porque son los plazos todos, ¿no? No solamente los plazos del Código Civil para la cuestión de las hipotecas y la vivienda. Sí, a mí me llamó la atención, que ustedes lo deben saber mejor. Un periódico del país colocó que cuando fue la ministra al Parlamento... No habló de eso. No, y además planteó de que no sabía en realidad cómo iba a ser la financiación de los asentamientos. Sí, eso es muy grave también. Después que se hizo una conferencia de prensa a todo trapo, creo que fue en el Palacio Legislativo, para el programa Avanzar para los asentamientos. Es el tema estructural más complejo, ¿no? Esto tiene que ver con la gestión. Ahora la seguimos. Vamos a ir a un corte y vamos a meternos en el tema de fondo, que es el tema de la vivienda. La vivienda en general, ¿no? Porque este gobierno prometió mucho, pero hay que ver en qué está y hacia dónde va, ¿no? Sí. Ahí, en todo caso, el tema lo que dice es, estuvimos al borde de generar un golpe brutal a la institucionalidad financiera para la vivienda pública. La orilla, ¿no? Se sacó de la orilla de una posibilidad y eso es de una gravedad política enorme. Vamos a un corte enseguida. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Da vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! La reforma de la seguridad social que propone el gobierno va en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Aumentar la edad, bajar las jubilaciones y privatizar.
El verdadero problema del sistema es la asistencia a la caja militar y el fracaso de las AFAP. Esta reforma no es técnica, es ideológica. Trabajadores y trabajadoras del Estado en defensa de tus derechos y del trabajo, decimos no a esta reforma. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, pateala, campeón. Porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. Bueno, hoy ONAFU ha hecho esta movilización y tiene como objetivo llamar la atención de las autoridades y la opinión pública como medidas de urgencia que estamos planteando de que ese 3% se pague no en agosto como está planteado, que sea como un aumento real de jubilaciones y pensiones. La otra cuestión que estamos planteando es una canasta de invierno y también cómo compensamos lo que se perdió con la BPC por parte de las jubilaciones y pensiones mínimas. Soy suscriptor de Caras y Caretas porque necesito periodismo comprometido, independiente. Te pido que en lo posible te hagas suscriptor, porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta siempre. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Vamos a meternos un poco con el tema global de la vivienda. La vivienda, como decíamos, es uno de los temas donde hizo centro la campaña electoral del gobierno. Recuerdo que el propio actual presidente de la República mencionaba casi todas sus actividades, la cantidad de asentamientos, cuánto habían crecido. Utilizaba datos curiosos, una contabilidad creativa, digamos, porque hablando con otras personas que analizaban el tema de la vivienda decían, pará. Pero lo cierto es que efectivamente el problema existe, hay un problema de vivienda que afecta además a sectores, a muchos sectores sociales del Uruguay, pero gente muy humilde, y de alguna manera hay que abordarlo. Así que esa promesa, por lo menos uno decía, bueno, si venían tan embalados, vamos a ver qué hacen. La ministra cuando asumió habló de 60.000 soluciones habitacionales o viviendas. Para este periodo vamos ya más de la mitad del mandato y ¿en qué estamos? A ver, Cecilia, Gustavo, Oscar, ¿en qué estamos primero? ¿Y qué es lo que podemos presumir a partir de las dotaciones presupuestales previstas? ¿Qué evaluación podemos hacer? Hay que hacer un mínimo de historia ahí del tema, si no. Ponernos en contexto. Mínimo. A ver, el estallido de asentamientos irregulares en Uruguay es indiscutible. Es un proceso de mediados de los 80 al 2004. Indiscutible. De 2.000 y algo de viviendas a familias a 50.000. O sea, ese fenómeno, el del asentamiento irregular, es donde estalla. Mucho antes de la crisis del 2000. O sea, el proceso de segmentación territorial acompaña el crecimiento excluyente de los 90 de manera dramática. O sea, una década de crecimiento de la economía de un 30 y pico %, sin embargo, con profundización de la segmentación. Pero estaba lejos de ser el único problema de la vivienda. Acá tenías un 6% de los hogares, ¿no?, en los asentamientos irregulares. Sin embargo, un trabajo de Casa Cubierta del año 2006 ubica que hay un 25% de los hogares que viven en viviendas con problemas estructurales severos. Severos. O sea, el asentamiento como parte del problema
Es parte, ¿no? El hacinamiento. Tenés 3 familias viviendo en un mismo hogar. No está en un asentamiento irregular. Tenés una familia en una vivienda con riesgo de derrumbe, aunque no esté en un asentamiento irregular. Tenés una familia en una vivienda en un lugar donde se inunda, aunque no esté en un asentamiento irregular. Son varios los problemas de vivienda. Saneamiento, otros. Según la encuesta continua de hogares, este punto de partida era algo menor, no de un 25%, según otra metodología, sino de un 17%. Pero en todos casos, porcentajes mucho más altos que el fenómeno de asentamiento irregular. El segundo fenómeno que se analiza poco y que es necesario incorporar es que el crecimiento de la cantidad de hogares en Uruguay, que del periodo 96 al 2006 fue de 6.000 hogares por año, a mí me tocó participar junto con FUBAN en la Mesa Asesora de la Vivienda Popular, con AEU, Banco Hipotecario, Coordinadora de Asentamientos, fines de los 90 y principios del 2000, y nosotros planificamos, y bueno, Uruguay tiene que pensar que no se va a sostener esto de 6.000 hogares, va a crecer la cantidad de hogares, porque va a haber menos gente que emigre, y pensemos en 10.000 hogares por año. Sin embargo, el periodo 2006-2019 se forman 15.000 hogares por año. O sea, tuviste que atender una demanda de formación de hogares 2,5 veces más alta que la que te antecedió en la anterior década. Y el resultado al final, es que el porcentaje de viviendas con problemas estructurales bajó un 8%, de ese 25%. ¿No? O sea, el resultado después de 15 años de una inversión en vivienda insuficiente de los gobiernos del FA. Yo no, si no resistiría archivo. Creo que todos los años cuestioné que era insuficiente la inversión, que pasó de 0,2 del PIB a 0,5 del PIB, un PIB que creció bien, pero la vida, te decía, es insuficiente. Tanto es así que nos presentamos a la campaña electoral del año 2019 diciendo hay que duplicar la inversión en vivienda. Es la única área donde fuimos con un objetivo concreto, de número concreto. Es necesario duplicar la inversión en vivienda para atender un problema estructural de estas características, que es bastante más que los asentamientos. Tenés menos plata para cooperativa, el asentamiento relojaste, pero más gente que no accede a la cooperativa va a asentamiento irregular. No se puede mirar segmentado el problema de la vivienda, como no se puede ver segmentado el trabajo, de la educación. Entonces, en este periodo, 2005-2019, 297.000 hogares dejaron de tener condición precaria de vivienda y pasaron a tener una vivienda sin necesidad básica, sin satisfecha de vivienda. Ese es el punto de partida. Insuficiente la inversión. ¿Cómo debuta el gobierno? Incorporando vivienda al recorte del 15% de la inversión antes que llegue la pandemia. Y después en la rendición de cuentas nos enteramos que el recorte fue más aún en la inversión. O sea, el área de mayor recorte en la inversión fue en vivienda. O sea, el hecho que tenemos hasta ahora concreto para reflexionar, pues en anuncios te pueden prometer, no sé, todos vamos a tener jacuzzi. Pero el hecho concreto es que es el área más castigada desde el punto de vista de la inversión pública en vivienda, porque con esa inversión insuficiente del 2019 eran 300 millones de dólares. El año bajaba a 190, 196, 200, o sea, hubo un recorte en la ejecución de la inversión en vivienda. Y la presencia de la ministra y su equipo el otro día en el Senado nos deja más interrogantes que... Tuvieron que confesar que no saben cómo van a ejecutar los recursos cuando lleguen, que no saben cuántos son si llegan. Es imposible. O sea, si bien todos los recursos van a estar justamente en el año electoral, lo que reincide en una política que fue la del 90-94... No es fácil ejecutar... 240 no es fácil ejecutar, pero lo que estoy diciendo es, este problema tiene estos antecedentes. Sí, sí. La rendición de cuentas no tiene novedades. Los recursos para el fideicomiso serían refuerzos extrapresupuestarios. Pero también, además, lejos de un debate político que enriquezca... ¿Qué pasa con el Fondo Nacional de Vivienda? Bueno, ahí, si me permites... Paso. Sí. Bueno, esto es clave, lo que tú colocas. Primero que comparto plenamente el análisis del contexto de cómo llegamos a esto. Solo sumo que fue el gobierno de la calle Padre donde más asentamientos irregulares se generaron. Esto es clave. Porque se dice, no, no, tuvo toda esa historia que tiene. Nosotros consideramos que no hay política de Estado. Y la vivienda tiene que ser una política de Estado. El primer problema que tenemos es que la Ley Nacional de Vivienda, que es una gran ley, realmente en el 68 tuvo varias violaciones y modificaciones. Lo segundo, la ley preveía un Fondo Nacional de Vivienda específico. Óscar lo decía ahora, hubo problemas desde que se robaron los últimos 100 millones de dólares que dio lugar a aquella marcha a Punta del Este que tú decías. De ahí en más no se reconstruyó. El propio Frente Amplio, como decía Óscar, reconoce
al fin de su periodo, que habría que duplicar una partida presupuestaria. Entonces, ya con partida presupuestaria es muy difícil tener una política de Estado. Lo segundo y fundamental, y lo rozó Óscar en su alocución, la segregación espacial. También tiene que ver el problema del suelo urbano y la tierra para dónde construir, ¿cierto? Yo siempre coloco Avenida Italia, de Avenida Italia al mar todos los servicios. Y después tenemos varios Montevideos distintos. Y esto está ligado, por ejemplo, y ya pasó una tanda, la Civis, desde que asumió la actual administración, no dio un solo terreno. Sí. O sea que la cartera de tierras a nivel nacional no está funcionando. Y el otro problema que tiene vivir de un presupuesto es que nosotros, por ejemplo, uno compite con la salud, con la educación, entonces no hay política de Estado. Por eso. Voy a decir esto. El haber dicho que se iban a construir 60.000 viviendas y después decir que fue una cifra, ya habla de eso. Y lo otro que quiero llamar la atención a los televidentes. El presidente de la República dijo, cuando vio que no le daba la plata para resolver el problema de los asentamientos, que dejaba una política de Estado para futuras administraciones. Lo dejó de deuda. ¿Ustedes se imaginan un presidente de la República que diga, yo lo pensé para los que vengan? Eso lo dijo. Sí. Porque está claro que desvistieron a un santo para malvestir a otro, porque le quitaron plata a colonización para hacer asentamientos. Y voy a decir solo esto. Hackenbruck, el subsecretario del Ministerio de Vivienda, dijo 3 días antes del anuncio del programa Avanzar que se necesitaban 2.000 millones de dólares para resolver el problema de los asentamientos irregulares. Luego le dan 224 millones más menos. Conclusión que debe sacar el televidente, ¿cuál es? Llegarán con suerte, viento de cola, viento a favor y como cla de barrio en Andas, con el 10% al fin de este periodo. O sea que el sueño del asentamiento cero que ya tenía el actual presidente de la República cuando era diputado, ya cayó. Cecilia, en esta presupuesto, en esta rendición, se prevén aparentemente unos incrementos, una expansión del gasto de 200 y pico de millones de dólares, que hay que ver si son esos 200 y pico o hay otros 200 más ocultos. No, porque, hablan de, 480 también. Sí, por eso hay toda una... Hay un artículo que salió, un informe que hicieron en La Diaria con respecto a esto, que es muy de prolijo, ¿no? Muy de prolijo, porque dice, son 200 y pico, pero si empezás a ver el planillado, ahí cambias. De todas maneras, de estos recursos que se prevé, ¿qué es lo que se prevé para...? Porque hay una exoneración, por ejemplo, impositiva para la Taona. Sí, ¿no? Está muy mal la Taona, había que ayudar. ¿No? En el último año, 71 millones de dólares. Sí. Está muy al mal la total Taona, de había la que industria de ayudar. la construcción, Sí. según el último dato del año 21. Sí. 71 millones de dólares exonerados de todos los impuestos. Para construir viviendas de 108 mil dólares para un dormitorio, 143 para 2 y 180 para 3. Es así. Que oigan los uruguayos. A ver, decime, no, explícame eso, ¿no? Son ¿Sí? 71 millones de dólares exonerados para... Para construir viviendas de esos valores. O sea, alguien que está en el déficit habitacional. 108.000 dólares. Para un dormitorio. Un dormitorio. Bueno, pero es mucho, ¿no? Eso estamos hablando de valores los uruguayos que... Bueno, pero esto se contrapone a lo que decía Óscar. En vivienda no ves un peso más en esta rendición. No solo eso. Cuando le preguntamos exactamente cómo llega a los 240 millones de dólares, ellos hicieron un PowerPoint que además está mal hecho, que te muestra... sí, Está mal hecho el PowerPoint. sí, todo está No mal. le perdona nada, Cecilia. No le pegan a nada, de verdad no le pegan a nada. No hay nadie que controle y eso es lo que me desespera. Porque, a ver, nosotros cuando íbamos al Parlamento, preparar la ida al Parlamento nos llevaba 1 mes y medio. Porque Obvio. teníamos a los diputados y teníamos que responder todas las preguntas. Yo no me olvido más, Heber, preguntando ¿y cuántas llaves se entregaron? Y nosotros repitiéndole cada día que no era solo la llave, sino todo el proceso que lleva en cooperativa. Lo sabemos, en licitación. Pero él preguntaba solo eso. Ahora, nos preparábamos todos los servicios solo para ir a rendir cuentas, porque considerábamos que era importante hacerlo. Hoy da toda la impresión que alguno hace un PPT, nadie revisa cómo sale
Y cuando lo recibís el seminario decís, mirá que esto está mal. Sí, nos dimos cuenta después. En el otro, si entras a la página web, ya lo cambiamos. Y lo que marca es que hay 240 millones de dólares, que es lo que planteaba Oscar, del plan Avanzar, que empezaría en el 2023 y la suba del gasto es en el 2023-2024. No existe, no hay forma, no hay empresas que puedan construir 240 millones de dólares en 2 años. No existe. Claro. Pero además, cuando empezás a preguntarle cómo se componen esos 240 millones de dólares, tenés lo que le sacamos a colonización, que son 15 millones por año, tenés el PMB, que es un préstamo BID, que quedan 60 millones más 100 que firmamos antes de irnos, son 160, pero que tiene reglas muy claras de cómo se ejecutan, no se pueden ejecutar de ninguna manera, solo el 30% es del gobierno nacional y el resto todo préstamo del BID, que le pregunté, ¿consiguieron algún cambio? Porque son muy rígidos para poder ejecutar ese dinero. No es tan simple ejecutar un préstamo del BID. Me dijeron que no. Y después está el PNR, que si vos vas al plan quinquenal, planteaba que solamente iba a relocalizar, es decir, de gente que se inunda o el terreno está contaminado, 278, eso decía el plan quinquenal, y le agrega el plan junto que tiene 384 millones de pesos por año. Con eso junta los 240 millones de dólares. Ergo, están adentro todos los asentamientos que fueron aceptados por el Banco Interamericano de Desarrollo, que habían postergado, reprogramado obras, suspendido obras. Le había dicho a la gente que eso iba a hacer el año que viene, en el periodo que viene, porque en este no iban a gastar el préstamo, y ahora resulta que es con eso. Pero con eso hay algunos asentamientos que recién están en el diagnóstico. Quiere decir que falta años para que pueda haber un ladrillo. Además, solo un dato, a la Intendencia de Montevideo en esta primera partida le dieron para resolver, entre comillas, 2. Que suman 14 asentamientos. Sí. En Montevideo hay 333. Sí. De la distribución departamental. Sí. Como nuevo está el asentamiento El Che y un asentamiento que se llama El Ideal y el de Antares. Eso nuevo. Todo el resto estaba firmado y no estaban ejecutando, no le daban corta a la Intendencia de Montevideo, habían trancado todo y habían reprogramado. Bueno, lo que decía Gustavo, ¿verdad? Tampoco estaban dando tierra para cooperativa y en todo caso, si la Intendencia te da la tierra y la cooperativa se hace de ella, ¿cuál es su esperanza real de poder tener un préstamo cuando te van a dar? 1 por año y además cuentan los que ya cumplieron el plazo en la cantidad de sorteo. Entonces, según ellos van a hacer 1 por año. Entonces, vos decís, ¿cuántas viviendas reales van a construir en este periodo? ¿Cuánta esperanza tiene un cooperativista que recién empieza de poder tener su vivienda en un tiempo razonable? Los préstamos que están firmando, que se está escriturando, son los que tienen un atraso de 1 año y medio. Esto además se da en un contexto donde la caída de una parte de la población ha sido muy acentuada. También por la pandemia, por la política económica, por la pandemia. Sí. Porque lo que es indudable es que hay un crecimiento importante de la población en calle, ¿no? Sí. También me dirán que no, que los censos dan lo... Yo sé que no dan lo mismo porque además conozco mucho a la gente que hace los censos, pero además es indudable. El que camine por la calle, por lo menos en Montevideo... No, es terrible. Es casi imposible que vos pienses que tenés una política que incrementa la cantidad de gente presa más tiempo y más hacinada y simultáneamente no empeores las situaciones de salud mental y gente en calle al egreso. Es imposible que eso no vaya a No hay calles en Montevideo, no en la periferia del centro. En la periferia, en el cerro está lleno, nunca había visto. Calle por calle hay gente y hay un segundo elemento que me parece que... de indigencia o de calle. Totalmente. A mí me pasó, yo lo cuento, es una anécdota como muy personal, pero es impresionante. No me había pasado, que bajé la basura al contenedor y 3 pibes en calle, 3 pibes de 20añeros, no te estoy hablando de niños. No, déjamela porque vamos a sacar de ahí para comer. Yo digo, pero acá todo lo que pueda haber está podrido, ya fue, es basura, estamos quedando locos. No te preocupes. Y yo dije, no, esto no puede ser, esto pasó de castaño oscuro, ¿no? Porque así, abiertamente, en una zona céntrica de Montevideo. Y esto es de
está pasando. Está pasando. No, a la vez que no hay problema, no es solo el tema de que no se construyen viviendas, sino que además está aumentando la cantidad de gente que precisa alguna solución, ¿no? Sí, no pareciera ser el paisaje de un país que está en el año récord de exportaciones, con un 40% por encima del máximo histórico y con un Producto Bruto que está por encima de la pandemia. No, y con provocadora, O sea, como ver la senadora Bianchi decirte que dato mata relato por la cantidad de niños que fueron durante las vacaciones a comer en los comedores. Y después ves a Pablo Cayani, que está en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, diciendo todo lo que no dijo la senadora, ¿no? No les aseguraron el transporte, no se hizo esto, no se hizo aquello. O sea, es tremendo ya salir a negar una cosa que ve cualquiera saliendo a la calle. Mirá, qué cinismo, eso sí que... Fue contundente con un club deportivo, el Sacachispa, que aparte nos había cobrado, de Silda Polier, nos había cobrado la no visita del Frente Amplio. Dice, nunca visitaron el club, ¿no? Una duda que tenemos que corregir. Y cuando les preguntamos cuáles son los problemas que ve la institución, la respuesta es, los lunes hay gurises, algunos gurises que llegan mal porque vienen mal comidos del fin de semana, porque no hubo escuela y tienen... Es de los temas que tenemos que revisar, ¿no? O sea, nosotros estamos trabajando una iniciativa ahí para pensar que la alimentación en los CAIFE en las escuelas sea todo el año. En términos de que podés discutir muchas cosas. Cómo enfrentás el déficit fiscal, las relaciones laborales, el papel de las empresas públicas, pero no tendrías que discutir que no haya niños con hambre en Uruguay. Tendría que ser un punto de partida mínimo. Y una segunda consideración que yo quería hacer es que de la misma manera que los 3 años estos, que vamos por el tercer año, de pérdida de salario y pérdida de jubilaciones, no se recuperan cuando se recuperan. O sea, cualquier trabajador, le digo, bueno, usted el año que viene, ¿cuánto cobra? 30.000. Bueno, el año que viene va a cobrar 25.000. Pero no se preocupe, amigo, porque el otro año vuelve a los 30, entonces no pierde nada. Me dice, no, ¿cómo que no perdí nada? Todo ese año que estuve cobrando menos, cobré menos, viví menos, tuve mayores dificultades. O sea, ese deterioro social de los ingresos pasa lo mismo con la inversión pública en vivienda. O sea, no tenemos hoy instrumentos para poder medir cuánto se deterioró la condición de vivienda por la ausencia de inversión pública todos estos años. Claro. Que independientemente que en el año preelectoral suerte la canilla, ese deterioro ya se generó. Ya se generó en mayor hacinamiento, ya se generó en mayor pero vos que sos un experto en datos, porque a vos que te gusta eso. Sí, pero cuando viene Falero y dice, Ministerio de Transporte, ¿no? Dice, vamos a invertir $2 millones por día. Va a ser una inversión récord. Me gustaría verlo en el planillado. O sea, lo que tenemos hasta ahora... Pero eso es una inversión, $2 millones por día va a ser una inversión importante. De todas maneras, quiero decirte que en el gobierno de Mujica se invirtieron como 20.000 millones en 5 años. ¿no? Lo que estoy diciendo es, hoy lo que tenés para comparar en la rendición de cuentas, ¿cuánto se ejecutó? Si uno compara la inversión de las empresas públicas, Ministerio de Transporte, Ministerio de Vivienda, de este periodo con respecto a los últimos 27 meses anteriores, tenés un ajuste indiscutible, ¿no? Después lo que tenés son anuncios. Y muchos de los anuncios sin tener claridad acerca de la financiación ni de la ejecución. Claro. Entonces, bueno, podemos seguir con anuncios, ¿viste? Pero el problema es que los anuncios no se comen. O sea, los anuncios no pagan la luz, los anuncios no resuelven todo el tiene tema una pinta de ser muy publicitario, ¿no? Claro, ayudan a colocar como que, bueno, permanentemente lo peor quedó atrás, ya pasó, ahora viene. Ayer anunciaron venimos... ¿viste? Justo estábamos nosotros salvando $400 millones, porque lo salvamos el Frente Amplio, hay que decirlo así claramente. Los palos de la rueda no lo pusimos nosotros, y él anunciaba que parece que tenemos los estudios de factibilidad con el TLC, que quiere decir que todavía falta un montón. Pero esta jugada ha sido permanente durante todo el gobierno, solo anuncios. Vamos a ir a un corte y volvemos con el último bloque de la ronda de análisis en Legítima Defensa, segunda dosis. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. No se pierdan Último Bondi, una producción del colectivo Más Igualdad. Último Bondi,
Míralo por Caras y Caretas TV. Si cada tanto te morís de espanto y casi miras como distinguido, si cada tanto acunas... La reforma de la seguridad social que propone el gobierno va en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Aumentar la edad, bajar las jubilaciones y privatizar. El verdadero problema del sistema es la asistencia a la caja militar y el fracaso de las AFAP. Esta reforma no es técnica, es ideológica. Trabajadores y trabajadoras del Estado en defensa de tus derechos y del trabajo, decimos no a esta reforma. En caso de una alerta meteorológica es muy importante estar bien comunicado. Por eso ahora en Canelones creamos un número gratuito, 0800 2022, para que puedas hablar con la Intendencia aunque no tengas saldo. Así de fácil y sin costo. En caso de emergencia por una alerta, ejemplo meteorológica, podés llamar gratis al 0800 2022. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Hemos hecho un análisis un poco de lo que está en el presupuesto, lo que viene de la LUC. Ahora, yo quiero hacer un análisis un poco más político, que no sé si estamos en condiciones de hacerlo, pero que me interesa mucho. Porque el Ministerio de Vivienda es un ministerio que, desde que asumió este gobierno, está a cargo de Irene Moreira, senadora esposa del principal referente y ex candidato presidencial de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, y a mí me impresiona que le han dejado sin recursos para llevar adelante una gestión que le permita presentar obras, ¿no? Más allá de las intenciones que ella pueda tener de efectivamente hacer vivienda, estamos hablando de un ministerio clave para uno de los sectores más importantes de la coalición, que me imagino que mira esto como diciendo, pará. Esto lo he visto en otros casos, ¿no? El otro día lo planteó la Junta Nacional de Drogas, también a cargo de otro sector de la coalición, diciendo, bueno, ustedes dejan sin recurso todo, menos lo de ustedes. ¿Ese análisis político corresponde? ¿Estamos hablando de, o es una cosa, esa interna de la coalición, está afectando las políticas de Estado en algunos planos, podemos decir, o toda una conjetura mía, que siempre me analizo esto y digo, bueno, ¿qué pasa? Es difícil de ver así. Yo arranco y después que siga Oscar si quiere, pero yo me recuerdo el programa de mejoramiento de barrio y todo lo que tenía que ver con asentamiento. Cuando fuimos al plan quinquenal, hubo una gran lucha para mandarlo a presidencia, que logramos que no se votara. Es más, votamos con Cabildo Abierto al Frente Amplio y porque terminó Cabildo Abierto bajando... tampoco quería que le sacaran eso de la órbita. Pero ¿qué pasó después? El presidente se tomó su tiempo y puso a la hermana de Arbeleche. La Dirección Nacional, exacto. Creó la DINISU, que quien está a cargo, que es la que va a regularizar los asentamientos, Florencia Arbeleche, que es hermana de la ministra de Economía. Es decir, y está claramente definido que los recursos para la regularización de asentamientos lo va a manejar Florencia Arbeleche, la arquitecta Florencia Arbeleche. En los hechos terminó ganando el presidente y le saca recursos a la ministra, además de haberle hecho un recorte impresionante. Que ya venía el recorte desde el decreto 90-2020. Esas pulseadas internas hasta ahora las ha ganado el herrerismo al interno. Sí, sí. El Ministerio de Vivienda, cuando presenta el plan quinquenal, presenta un informe sobre lo que tendría que tener el FONAVI y al costado un informe con lo que le dan al FONAVI, ¿no? O sea, diciendo, tengo un plan quinquenal, acá está lo que el FONAVI tendría que recibir, según el cálculo de lo que venía recibiendo. Y acá está lo que me dan. Y los ajustes, ¿no? claro. Seguro, o sea, mostrando con de forma muy gráfica, muy didáctica, el tamaño del tajo. Ahora, cuando dice lo que dice Cecilia, está bien, crea esa división a cargo de Florencia Arbeleche. A mí no me gusta hablar nunca de la hermana, la esposa, el amigo, cosas, pero es la hermana de la ministra de Economía, ¿no? Estamos hablando del núcleo duro de Luis Lacalle Pou, ¿no? Y que obviamente eso debe tener alguna consecuencia en el relacionamiento dentro de la coalición, pero más allá de eso,
con esa división, ¿se va a encargar de regularizar los asentamientos? ¿Cómo le está yendo esa división? Ahora, todavía muy verde, pero a lo que voy es... Muy verde, pero estamos a la mitad del gobierno. Sí, estamos a mitad del gobierno y además de un cambio político profundo que generó la lucha del pueblo uruguayo, que fueron las firmas y un referéndum que partió a la mitad la opinión pública. A ver, ¿cómo se puede entender si no que durante todo el presupuesto se negaron de manera absoluta a reconocer cualquier posibilidad de recuperación salarial, midiéndola como hay que medir, según el IPC? Inventaron indicadores nuevos, sostuvieron a capa y espada, casi que escrito con sangre, de que en el máximo podían recuperar un 2,9 del 6 u 8% que se había perdido, y por referéndum sé que hubo lucha de los sectores de la educación, de los trabajadores del Estado, pero también hubo lucha los años anteriores, accedieron a un convenio colectivo donde conceden esa recuperación salarial que era imposible darlo unos meses antes. Bueno, hubo un cambio profundo que se construyó y se conquistó, que creo que es lo que hay que aprender. Después uno puede decir, aún es insuficiente. Sí, pero esa conquista tiene que ver con una correlación de fuerzas que se modificó. Ahora, en la interna, las encuestas vienen dando que los socios de la coalición pierden y el herrerismo se fortalece. Por lo menos no es el que siente el impacto sectorialmente más fuerte. Pierde menos. No es el que siente el impacto más fuerte. O sea, marcar para el Partido Nacional un 26, un 27 es un buen registro a esta altura del gobierno. Para el Partido Colorado un 4 o para Cabildo un 2 es muy duro. O sea, los socios de la coalición aparecen muy golpeados. Y lo cierto es que en las pulseadas ha ganado el herrerismo. Sí, sí. O sea, el sector Ciudadanos pulseó con respecto a este adefesio del proyecto de tenencia. Bueno, tenemos arriba de la mesa la firma de todos los senadores aprobando un proyecto de tenencia contrario a la opinión de ese sector. Cabildo Abierto y algún legislador del Partido Nacional se opusieron a degollar colonización el año pasado. Y hubo, a fin de la rendición de cuenta, un saludo a la bandera que es, bueno, vamos a sacar de otro lugar hasta 15 millones de dólares. Que se haya ejecutado cero de esos hasta 15 millones de dólares. Pero me interesa, déjame retroceder un poco. Vos vas muy rápido, porque tu mente es muy rápida, Oscar. Ajá. Tenencia ahora tampoco tiene los votos. Bueno. En diputado. Lo tuvieron que postergar hasta el 2 de agosto. En principio en el Senado sí. Pero no tienen los votos en diputados. Sí, pero ahora se va a discutir al Senado. Quiero ver, porque también en el Senado era que no. Proyecto clave, dice, la calle Pou habla dos proyectos clave. Uno, tenencia. Yo tengo la impresión de que ese proyecto es clave porque para el que aspira a conseguir una especie de voto conservador, antifeminista, en fin, la bolsonarización de... Pero eso existe, en la sociedad existe, entonces eso puede ser un proyecto. Pero el otro, ley de medios, que es clave, porque el blindaje en este país es clave, tampoco tienen los votos, aparentemente, porque también le faltan votos a la coalición. O sea, hay tensiones en la coalición le faltaron, de hecho, en la LUC y le faltaron en la rendición pasada. Mientras tanto avanzan, ¿no? Porque tenés todo este negociado que se hizo con Antel y los canales. Mientras tanto, conducen. Lo que estoy diciendo es que las pulseadas más fuertes dentro de la coalición, el herrerismo parece imponerse en esas pulseadas más fuertes. Y los que están pagando el costo más alto son los socios de la coalición. Claro, ¿hasta cuándo? Yo creo que no llegan al 2024 en esa circunstancia. Gustavo. Gustavo, un fino analista también. Yo lo conozco hace 30 años, 25 años. Sobre las tensiones que tú planteas, existen, realmente existen las tensiones. Pero todos defienden al gran capital. Sí. Esto es muy importante. Cuando un gobierno al tercer día caracteriza que los Maya Oro, así lo dijeron, son quienes producen la riqueza en el país, bueno, tenemos un problema antagónico con esa concepción. Acá los que producen la riqueza en el país, todas y todos los días, son los que gracias hacen que la chimenea eche humo en la fábrica. Son las trabajadoras domésticas, son los obreros. No, pero esto es muy importante y te voy a explicar. Yo tuve una reunión con Manini Ríos, donde si le corría la cara era el Che Guevara. Sí. Muy interesante. Me dijo que era cierto lo que decía Fugman de que había una exoneración brutal a la industria de la construcción. Me dijo que era cierto que no le daban plata al Ministerio de Vivienda. Y le propuse una propuesta de Fugman y le dije, bueno, mire, tiene la oportunidad. Afectemos el 1% al impuesto al patrimonio.
Y con eso, más o menos, se puede hacer el Ministerio de Vivienda de 130 millones de dólares. Yo lo llevo, me dijo. Bueno, yo estoy esperando. Cómodo, por suerte estás esperando. ¿Eh? Por suerte estás cómodo esperando. Sobre todo Claro, yo estoy tranquilo Son cómodas las y sillas eso no legítimas lo va a defensa. llevar. Él está muy molesto conmigo, el senador Manini, ¿Qué le dice? porque no yo he hablado con el senador Manini. Es más, me parece, indagado mucho en su pensamiento, porque no tengo una visión como tienen muchos de decir, bueno, solo es una especie de milico, no, ahí tiene un pensamiento. Es un hombre muy inteligente. Es tipo inteligente, muy he hablado inteligente, sin en duda. algunas oportunidades. No, estaba enojado porque te pasa que a mí me molestó cuando dijo, yo no me siento colono, ¿no? Después que salió un informe, yo qué sé, no te sentís colono, ahora estamos en la autopercepción, ¿no? Bueno, yo lo dije en un programa y sé que no le cayó bien, pero vi a Irene Moreira en algunos momentos durante este periodo, por eso no sé si caracterizar a todo el mundo, me parece interesante, al fin de la gran tarde. Pero por ejemplo la vi presentarse a entregar viviendas acompañando viviendas entregadas por el plan de vivienda del PIT-CNT. Sí. ¿No? Cosa que me impidió. Sí. Bueno, pues es un gesto, que por lo menos un gesto de reconocimiento, algo eso, ¿no? A la vez vi que le sacaron esto para hacer esto y para hacer la órbita del herrerismo, y veo que no le dan recursos. No, pero Leandro, eso es lo que dice Oscar. El gran triunfador de la coalición Es el herrerismo. es el herrerismo. Ahora, en las cosas fundamentales que ha impulsado este gobierno, Ha tenido los votos de todos. ha tenido los votos de todos, entonces no nos podemos A confundir. lo último sale rendición de humo cuentas, política blanco. salarial. Sí, eso sí. Los claro, grandes Y son las que temas. marcan la cancha. Estamos ¿no? de acuerdo. La coalición ha tenido un comportamiento parlamentario muy, sorprendentemente para mí, bastante unido. Sí. Sorprendentemente porque veo que allá adentro es Y en cualquiera. los grandes temas siempre. Sí, claro. Parece que no. A última hora, humo Pero, blanco. por ejemplo, hay diferencias porque si el modelo, si la estrategia, estoy reflexionando con ustedes, ¿no? Si la estrategia es parecida a la de Luis Alberto Lacalle Herrera, es decir, ajusto, y abro la billetera a fin del periodo para ir a las elecciones en una especie de veranillo, eso de repente puedes hacerlo con ingresos, pero no con vivienda, porque la construcción, o sea, la ejecución de obras es un tema complejo. van a poder hacer. No van a poder hacerlo. No, hay Igual, forma. yo no subestimo porque esa fue una política aplicada en Uruguay muchos años, muchos periodos. O sea, la inversión pública en viviendas, tú mirás, 85, 86, 87 es muy baja, 88, 89 trepa. 90, 91, 92 es muy baja, 93, 94 trepa. 95, 96, 97 es muy baja, 98 y 99 trepa. Tanto es así que nosotros teníamos casi como consigna es no queremos comer los años preelectorales. O sea, no es un impacto menor, porque además hace una industria que genera mucho dinamismo, en términos de que no claro. requiere mayor calificación Es para el multiplicadora. ingreso, se puede ubicar en cualquier parte del país, fuertes encadenamientos productivos. No es menor el componente de utilización de la inversión y obra pública recostado a los ciclos electorales, toda, no solo vivienda. Las empresas públicas son palancas, claro. El deterioro que te comiste los 3 años de ajuste no te lo saca nadie, ¿no? Pero también eso es parte del relato que hay que construir, ¿no? Claro. O sea, escenarios abiertos a los que se puedan ir gestando, sin subestimar, teniendo claro que estamos en un Uruguay que cambió a partir de la juntada de firmas. Claramente es muy notorio. Pero una de las cosas, por ejemplo, las explicaciones de esta especie de shock de inversión pública, este shock keynesiano, digamos, de 2 millones, es, bueno, hay que compensar que, no sé si es el proyecto del ferrocarril, en fin, la caída de trabajadores en esas mega obras, porque había muchos... Sí, se van a- Entonces, incluso leí O sea que es muy difícil, a ¿no? Daniel Diverio, presidente del Zunca, decir, bueno, pará, porque las obras viales demandan un número de trabajadores bastante menor que otro tipo de obras. Es verdad. Entonces, no es que haciendo calles compensamos lo que se sacan, por ejemplo, de haciendo viviendas, ¿no? Que es La última caída de la mega obra nos llevó de un pico de actividad como nunca antes hubo registro en el Uruguay de 72.000 trabajadores de la construcción a 50.000. Hoy estamos más o menos en 50.000.
que fue parte de lo que el Frente no supo explicar de la pérdida de puestos de trabajo, que mucho tenía que ver con algunos niveles de inversión que estaban muy altos, muy por encima de una industria que en general andan los 40.000 trabajadores, en la crisis del 2002, 13.000, para poner los elementos de lo que efectivamente era una crisis. Entonces no hay que subestimar ese impacto, tampoco subestimo el impacto de lo que puede ser un vuelco de obra pública sobre el final, porque repito, hay antecedentes, sobre todo del 85 al 2000, de mover de esa manera la conducción económica muy... Como Sanguinetti, esto era experto. Los dos gobiernos Sanguinetti en esto son expertos. Fugan hizo una recorrida por todo el país, se acuerda que terminó en el Platense porque la lluvia cayó por ahí, cuando juntos cuestionábamos las 50.000 viviendas del hipotecario, que era una campaña publicitaria gigantesca, que ojalá hubiera existido, pero como campaña publicitaria en el 97-98 era muy potente. Todos los días nos despertábamos con 50.000 viviendas, 50.000 viviendas. Hay una cuestión. En vivienda, lo que dice Oscar nunca puede estar fuera del tablero. Es decir, pueden tirar un peso más en el último periodo. Ahora, acá hay una crisis estructural más allá de Uruguay. ¿Acaso no estamos viendo la hiperinflación mundial? La guerra de Ucrania está golpeando a todo el sistema capitalista de una forma brutal. Miren lo que pasó en Sri Lanka, Panamá. Ayer estuvimos, el jueves estuvimos en Macondo hablando de Panamá. Por supuesto. Tremendo conflicto. Exacto. Entonces, precio de los combustibles. Uruguay se va a blindar. Se va a blindar. Pero eso es una utopía. Utopía en el mejor sentido de la palabra, del imposible. No hay ninguna posibilidad. Yo animo este pronóstico. No hay ninguna posibilidad. No tiene posibilidad esta coalición de resolver lo que planteaba Oscar. Acá ya hubo pérdida salarial, acá puede haber un pronóstico de aumento del déficit habitacional si no se invierte. Y sacan un TLC con China, que bueno, ahí puede haber una inyección, pero la inyección de los TLC no se ve en un año ni en dos. Eso demora mucho tiempo, es un proyecto de factibilidad. Tienen posibilidades. Está la factibilidad y después tenés que hacer toda la negociación y después tenés que ponerte de acuerdo con la región, ¿no? Porque tampoco creo que sea tan... Inclusive quiero acotar esto. Más o menos desde que asumió en el tema vivienda, más o menos hay entre 36 y 40 millones de recortes. Sí. 36 o 40, más o menos, ahí está la cifra. Sí, porque entre el 15 que había bajado y 36. Bueno, para inflarlo, les queda 2 años. Tenés que recuperar esos 40 millones de dólares y ponerle más arriba. Cecilia. No, yo acuerdo con Oscar que eso lo hicieron en cada uno de los gobiernos. Y ha sido así, lo han repetido. Yo creo que le falta un casillero a quien no tenemos de presidente para ser tan inteligente como Sanguinetti o la Calle Herrera. Tenía todo preparado para eso. El tema que hoy no hay nada preparado para eso. Ni licitaciones prontas, ni... O sea, vos tenés que tener todo gatillado para que salgo, adjudico y sale la obra. Bueno, todo eso no está porque el fideicomiso recién ahora lo están instaurando y no sabemos muy bien qué plata va a venir, si va a haber deuda emitida, va a ser a 30 años, compromete recursos. Por eso cuando él dice que piensa a largo plazo, sí, piensa a largo plazo de dejarnos clavados durante un montón de tiempo con cosas que prometió y que vamos a tener que ejecutar nosotros. Y eso va a pasar en vivienda, y eso va a pasar en vialidad, y eso va a pasar de repente en cosas que nosotros no creemos que sean las mejores. La ministra, yo creo de verdad que con total sinceridad, que tenía la mejor de las intenciones pensando en los pobres. Creo que eso lo tenía. El tema es que no sabía de lo que estaba realmente hablando y cómo ejecutarlo. Sí, yo no desconfío de su gana de hacer. El problema es que ninguno de los que la rodeó sabe de lo que hablaban. Las intenciones son un dato, porque yo tengo pero una la política de núcleo básico evolutivo, muchos que la impulsaron como una política con buenas intenciones. Sí, claro. Después terminó siendo un resultado de un negocio para poco y una desastrosa política habitacional. Bueno, que ahora está viniendo en esta... Gustavo, ¿hay alguna negociación con respecto al 304? O sea, ¿ya hay algún compromiso de parte del oficialismo de hacer una nueva redacción, si es que está mal redactado? Mira, nosotros pedimos audiencia urgente, quedaron de contestarnos, vamos a hablar con la Comisión Integrada del Parlamento, vamos a hablar con todas las bancadas. El martes van a la bancada, a la comisión y a la bancada del FA también. O sea, estamos hablando con todo el mundo. Ahora, lo real es que no vamos a admitir una redacción, salvo que diga, esto no tocará
nunca más a las cooperativas de vivienda, etcétera, etcétera, el artículo tiene que sacarse. Es un horror, estamos pegándole a miles de familias con esto y nosotros esperamos que haya una reflexión, porque además el gobierno se abrió otro frente de batalla con nosotros donde no vamos a parar, porque Pero nosotros además no vamos a admitir. El hecho concreto que se ejecute un artículo con esas características es que mandás un montón de gente a la calle. Exacto. O sea, el resultado es que No puedo andás parar. pensando que se te multiplica la gente en asentamientos irregulares. Nosotros presentamos cuando la pandemia, que es parte de las cosas a pensar, un esquema parecido para subsidiar los alquileres de Sí. la población vulnerable. Que lo fuimos a llevar a Torre Ejecutiva, se lo presentamos a la calle, por lo menos mientras dura la pandemia, fracasamos con todo éxito, pero que son de las políticas que tenés que pensar, porque es desde donde prevenís que la familia en situación límite, No porque a termino algún lado va, asentamiento. no desaparece ese problema. Pero ¿cómo construís políticas que además a mediano plazo te salen más baratas? Es mucho más sencillo que la persona que quedó desempleada, la jefa de hogar, el seguro de desempleo, le resuelvas el alquiler mientras reconstituye que regularizar después un asentamiento irregular. Tal cual. Pero Tenés que además, incorporar una discusión desde otro sacás a lugar. 20.000 a la calle y ¿dónde los pones? Van ahí, donde dice él. No les ¿Qué queda. pasó cuando vos hace 2 años, o no sé, o casi 2 años, estábamos en el otro estudio, cuando Gustavo lanzó Fugman aquella propuesta del 1% del impuesto patrimonio? Ya vi que se la planteaste a Manini, pero la conversaste más, llegaste a otros actores de Lo los hemos planteado a todas las bancadas y acá hay un problema que es el siguiente. Ellos se apoyan en el problema de la... ¿cómo se dice? No, que el Poder Ejecutivo... La iniciativa privativa. La iniciativa tiene el Poder Ejecutivo. Ahora, si hubiera votos, por lo menos una minuta, el Parlamento Nacional Porque sí puede ahora elevar. en este presupuesto se está nuevamente, nosotros lo charlamos en un programa hace un par de semanas, hace una semana con Rodrigo Alonso y Federico Araya, se está nuevamente, Federico economista, Rodrigo Trabajo, se está nuevamente sacándole impuestos a los mayaoros, algunos sectores. Claro. Sí, claro. Ya en el presupuesto tuviste esa lógica. ¿No? Con Y- el impuesto y- al y hay- patrimonio y hay y ahora algunas también con el impuesto evasiones también. ese que va para la escuela pública. ¿Cómo Sí. es? El impuesto El impuesto a primaria. primaria. También se le saca Sí. a determinados productores rurales que ya Sí. sabemos lo que son. Y yo sé que no es salvarred, pero hay cosas... Nosotros cuando presentamos también el año pasado de grabar el 2% de los depósitos en el exterior, teníamos previsto una recaudación de 60 millones de dólares. Y es una medida que además desestimula, o sea, estimula que no se vaya la plata de acá, sino que coloques. Bueno, yo sé que no es al barrer sobre los semovientes, ¿no? Porque si vos tenés un pequeño ganadero, no es al que tenés que cargar, un productor familiar no es al que tenés que cargar. Pero sacando al productor familiar la posibilidad de la devolución de la tributación sobre semovientes que se generó en el 2012 en medio de una crisis, no parece tener sentido, por lo menos para los grandes, ¿no? Uno puede ser ahí una cuestión selectiva en un momento de auge de la exportación. Porque también en un momento tenés que discutir, bueno, ¿y de dónde? Quería alimentar la No, escuela eso es y increíble. multiplicar la vivienda. Bueno, ¿cómo se financian esas Porque es propuestas? increíble. Eso es. No, Y pero ellos además- te repiten que ellos en campaña prometieron no subir los impuestos. Entonces, exoneran a Que un duró- pueblo y no... Que No, duró pero 3 hay- días esa promesa Sí, porque claro. a los 3 días Después estaban el incrementando IRPF ya. el impuesto que paga la Pero gente. en por eso, la eso es tarjeta. lo más, es como tan El IVA... y- obsceno, porque toda la población general y al que usaba la tarjeta de débito, le aumentaron el impuesto. Que son la mayoría de las compras en Uruguay. Sí, sí. Bueno, y además hubo aumentos tarifarios, todo Sí, eso que sí. no se puede negar. Las Y a tarjetas. los tipos que le está yendo mejor, pero Sí. mejor, Lo históricamente mejor, que Exonerás. son los agroexportadores, porque Solo estamos con en el un movimiento de las boom de franjas. eso, a eso que son multimillonarios, que le Los está yendo, exonerás. se discute si hay un viento o un huracán de cola prácticamente en los Pero precios. por eso, a eso Leandro, le está sacando los impuestos. el- Solo con el movimiento de las franjas de A la IRPF Taona y le IAS, saca los impuestos. Es se una- recaudaron 50 millones de dólares. Cancha de más. golf. O sea, De no la solamente Taona. no fue La inocuo, cancha de golf. sino que permitió una recaudación de esta magnitud. O sea, el movimiento de las franjas, al ajustarlas por IMS y no ajustarlas Claro. por IPC, o sea, el cambio generó una recaudación cambio de la extra base de 50 prestaciones. millones de dólares. Pero mira, en el tema de vivienda quiero tirar un dato para que se registre cuál es el problema, entre otros, todo lo que dijimos. Los aproximadamente 60 barrios privados, ¿no? 60, 70 barrios privados tienen más hectáreas Sí, que cualquier... que las 250.000 personas que viven en Las asentamientos irregulares. Ese dato
que vos me lo habías dicho una vez, está, porque lo vi en el libro. Los de arriba. Los de arriba, el libro que presentó Fugman, coordinado Sí. creo por Juan G. Monaco. Sí, que está el Mauri da Rosa. Y está Mauri da Rosa, Gabriel González. Marcelo Pérez. Y Ese tuvimos en dato. algún momento, cuando ese libro se presentó, a una economista, una Sí, joven sí, la compañera, que no me vino acuerdo. y hablaba del puesto del tema de la herencia, hablaba Bueno, también. también. Ese libro que no sé dónde andará en la vuelta, pero Ahora Fugman lo sacamos había la editado. tercera Yo fui edición. a cuando se presentó y Sí. lo tengo de Es que recomendable el libro, porque ahí Vamos uno a ve... sacar ahora la tercera edición porque está agotada la segunda. Además, Lo se que empezó decía- a estudiar un poco a los de arriba. Lo que decía Ahora Nico Eduardo Dufo... Galeano, de los pobres sabemos todo. Ahí, Que nos exacto. No, bueno, pero ahora salió también hace pocas semanas en Banda Oriental el libro de Nicolás Dufo. Muy interesante Soldados sobre 5, la propiedad de la tierra. sobre la propiedad de la tierra. Bueno, cómo se hizo la acumulación original, digamos. No, Del bueno, está bien. 1700, Es bueno sí. que la gente empiece a ver, a estudiar a ese fenómeno también, el fenómeno de la riqueza. Porque, Claro. porque ahora hay gente que lo estudia. Los de arriba fue una de las primeras aproximaciones a través Exacto. de ese trabajo. Bueno, gracias por habernos acompañado. Gracias, Oscar Andrade. Gracias, Gustavo González. Gracias, Gracias a Cecilia ustedes. Cairo. Por favor. Gracias a todos y todas los que nos están mirando. Vamos a un corte y enseguida volvemos con el café con Víctor Hugo Poppi, hablando acá en Legítima Defensa, segunda dosis. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! ¿Eh? Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, pateala, campeón. Porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. Bueno, hoy ONAFU ha hecho esta movilización y tiene como objetivo llamar la atención de las autoridades y la opinión pública como medidas de urgencia que estamos planteando de que ese 3% se pague no en agosto como está planteado, que sea como un aumento real de jubilaciones y pensiones. La otra cuestión que estamos planteando es una canasta de invierno y también cómo compensamos lo que se perdió con la BPC por parte de las jubilaciones y pensiones mínimas. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas las que nos están acompañando. Estamos en el café con Víctor Hugo Poppi Avelando. ¿Cómo te va, Poppi? Bien, ¿qué tal, Leandro? ¿Todo bien? Ando bien, ando bien. Mucha humedad. Mucha humedad. Café la clima humedad. muy Esto frío. es café la humedad. Café la humedad. Clima muy frío, muy frío. ¿Viste la turbonada que hubo en Paysandú? Paysandú. Qué desastre la cantidad de daños que produjo, ¿no? Sí, además hay una cosa que vinculada a eso que me preocupa, que es las soluciones de vivienda que están planteando. Construcción en madera, construcción con techo liviano, porque eso es pan para hoy, hambre para mañana. Son viviendas para pobres, no son viviendas para gente bien, digamos, ¿no? Entonces vos ves lo de que pasó en Estamos en hablando todo Dolores. entre comillas, porque estamos hablando con los pobres. ¿Eh? Estamos hablando todo entre comillas, Poppi, como gente bien. Por supuesto. Ah. Gente bien. Como... No creo que llegó a decir que la gente de bien no hacía tal cosa. Llegó a decir Luis. Ah, Cuando sí, decía- sí, sí. Ese es el discurso de la gente de bien. De la gente que de bien. divide la sociedad entre un grupito, que son ellos, y que además es la gente de bien, y el resto. Que debemos ser todos una cuasi delincuentes, ¿no? La plebe. La plebe. Vi una cosa que me gustó, vi fotos de la brigada Agustín Pedrosa, Ah, sí. del Zunca. Ya estaba trabajando. Trabajando, metiendo horas, los trabajadores del sindicato. Están cuestionados siempre los sindicatos, pero ahí ves, ¿no? Que cuando se necesita la solidaridad obrera, están, ¿no? Pasó en Dolores también. También pasó en Dolores. Pero realmente fue un episodio digamos, climático extremo, con... Pero que según los meteorólogos se va a repetir.
pero Por ya ha el cambio pasado en esa climático, zona, en el sí. litoral ha pasado, bueno, pasó en Dolores. Esto es otra cosa, es una turbonada, no sé bien cómo se describe el fenómeno. Sí, pero no es un tornado. no es un tornado, pero fue las imágenes, todo, ¿no? Una cantidad de destrozos, gente herida. Bueno, nuestra solidaridad más con la gente de Paysandú, de la Heroica, que atravesaron esta situación, este siniestro, digamos. Y bueno, esperemos que se recupere pronto. El presidente fue acompañado con sus ministros en las primeras horas. Y bueno, esperemos que el Estado más vuelque recursos para ir resolviendo las situaciones. Porque hay que resolver, son muchos techos que volaron, ¿no? Paredes que cayeron. Sí, y esas son las expresiones más dramáticas de esto, los heridos, las casas Incluso destruidas. el diario Pero hay Telegraph. muchas otras personas que deben haber tenido afectaciones quizás de no tanto nivel, pero que hay que resolver. Sí, claro, por Hay que buscarle la vuelta para que Paysandú se recupere de esta situación que vivió. Te voy a decir una cosa. Yo espero que una promesa de la calle Pau no se cumpla. ¿Cuál? TLC con China. Me parece que no es una buena cosa. No estoy a favor de los TLC. Porque son muy asimétricos. Yo te voy a decir una cosa. Esa promesa de la calle Pau, pero 9-1 que no se cumple, porque es muy difícil. Terminó el estudio de factibilidad. Vamos por la noticia. Sí. El estudio de factibilidad que se esperaba terminar en diciembre del año pasado, anunció el presidente y también anunciaron en China que se había culminado. Un estudio de factibilidad parecía como algo bastante automático de terminar, porque Sí, ¿qué significa que sea factible? Que haya algunos rubros de interés. Pero ahora para vienen los todo. términos de referencia, ahora viene lo complicado. Y ahora viene la negociación real, porque lo otro era... Pero bueno, ya se demoró mucho eso, y esta negociación es una negociación que puede ser muy complicada para llegar a algún tipo de texto que después además hay que analizar, ¿no? Sí. Y además hay que ver cuál va a ser la reacción, en el caso de que se avance en la negociación, de los socios de la... Pero dijo dos cosas China, su ministro de Comercio, ¿no? Sí, ¿qué dijo? Que estaba efectivamente, habían terminado el estudio de factibilidad y que se encaminaban hacia el TLC, pero que además a él le interesaba ampliar las relaciones con el bloque Mercosur. No dijo bloque Mercosur, sino con los países. Y yo creo que China lo que espera es que si firma finalmente un TLC con Uruguay, no signifique que Uruguay se va del Mercosur, porque eso a China no le sirve, no viene por nuestro mercado. Viene por el otro mercado, ¿no? Vamos a meternos en... Vos no, ya me dijiste, no estás de acuerdo con los TLC en general. No estoy de acuerdo. Pero además incluso dentro de la oposición, dentro del Frente Amplio, hay distintas visiones sobre el TLC. No todos tienen la misma visión. No, eso ya lo vimos durante los gobiernos del Frente Amplio cuando se discutieron posibilidades de TLC. Sí. Afloraron todo este tipo de visiones, ¿no? Porque además hay una cosa que es así, Leandro, es muy asimétrico y además primariza la economía uruguaya. Porque... Sí, vos tenés que olvidarte, en mi opinión, cuando uno hace un TLC con una superpotencia, y ni hablar de China, ¿no? Que es una megapotencia, no sé, ya no. Y tenés que asumir que, para mí, que no tenés ninguna posibilidad de desarrollo industrial, No. porque no hay forma de competir en precios con los productos manufacturados en China, ¿no? Que son de mayor diversidad, de menor precio. Puede ser que vos puedas competir en calidad en algún punto, pero sí, pero tampoco hay Ya nos pasó, además con el Mercosur ya hubo un montón de... Pero hay una cosa que que no se ha explorado, te digo. Pero, por ejemplo, la carne, ¿no? Nosotros vendemos la carne a China, que antes le vendíamos solo menudencia, ahora le vendemos carne. La carne uruguaya, que es una carne de calidad, no va para los sectores menos favorecidos de la sociedad, ¿dónde va? Va para la gente de mayor poder económico. Claro. Va a nichos determinados. Y yo creo que hay cosas donde Uruguay puede trabajar sobre nichos en función de la calidad de sus productos, ¿no? Puede hacerlo con la lana, en vez de venderla en bruto. Puede hacerlo con el cuero. Puede hacerlo con la madera. Yo no digo hacerlo con la metalúrgica porque no tenemos metales. Ahora, vos viste que cuando se diseña un TLC, uno puede hacer listas negativas y positivas. Y positivas. Sí, bueno,
Las negativas es, estos rubros no, los protejo. ¿Sí? O al revés, las positivas, vamos a hacerlo sobre estos y estos rubros, ¿no? Son como diferentes estrategias que en realidad pueden permitirte proteger algunas industrias claves que vos quieras proteger o proteger algún rubro de la economía para evitar que el TLC termine destruyéndolo, ¿no? Bueno, no sé, yo no lo veo como algo muy... No, pero además, ¿qué terminamos siendo? Una gran estancia. Y además, ¿por qué China va a hacer un TLC? Me parece que China en realidad lo que le interesa es el mercado común del Sí, fútbol. cómo asentarse acá y proyectarse hacia Brasil y Argentina, fundamentalmente, que son donde hay realmente un mercado que pueda interesarle a un país como China, que tiene 1.200, 1.300 millones de habitantes. Sí, pero bien, terminó el estudio de factibilidad. Pero viste que Paraguay también planteó un problema por la solución de Uruguay, no por la resolución que tomó Uruguay. De otra cosa, porque ellos tienen relaciones con Taiwán y no con China, ¿no? Claro. Y además hay que ver qué piensa la Federación de Industria de San Pablo, qué piensa Itamaraty, qué piensa Argentina, hasta dónde va a presionar Uruguay. Aspecto positivo para mí de esto es que en este punto la calle da la sensación de un cierto pragmatismo y se desajusta, porque estamos hablando de que es en el mismo momento en que la OTAN declara que China es el desafío, es el peligro. Estados Unidos mantiene su posición de beligerancia, entonces como que se desalinea del Departamento de Estado, ¿no? Acordate que no fue a la cumbre, no fue por COVID, cantó COVID, pero no fue. Es una lectura bondadosa. Y algo hay. ¿Y hay que a quién favoreces? Y cuando fue al sector agroexportador. Sí, porque yo sé que él representa eso al estanciero. Pero lo cierto es que tenía una cabeza... Bueno, en la BBC le preguntaron mucho por este tema. Sí, además incluso, yo no sé, fue OPE también, o el propio Sanguinetti, preocupado por... Parece estar en contra, ¿no? Sí, porque vamos a depender un 50% de nuestras exportaciones de China, decía. Está muy preocupado por depender económicamente de China. Ahí sí lo veo más alineado con USA. Con USA. Pero ¿te acordás que en la entrevista que le hace la BBC, esa especie de paliza que le dio el periodista de la BBC, en todos los rubros, además lo agarró y lo paseó, le preguntaron mucho por esto. Se notó que había mucha tirria, mucho enojo del periodista de la BBC por los acuerdos con China. Decía, eso le hace perder soberanía, le hace perder cosas. No, decía la... Pero estaba dura igual. Bueno, pero la otra de la calle es... Murta. ¿Por qué? Murta, la yegua que mandó de regalo al republicano y democrático Murtalí. Emir de Qatar. Murtalí, porque le pidió a la sociedad de criadores de caballos criollos un caballo. Sí. Y los sociedades de criadores hicieron una reunión. Es bien curioso, ¿a quién le iban a pedir el caballo? Y al final decidieron, por consenso, creo, pedírsela a una cabaña tradicional que se llama la... No me acuerdo. Bueno, pero las iniciales son LI, ¿no? Donde obtuvieron esa yegua, que además se valuaba como en $10.000, no sé cuánto. 7 años. Y se la regalaron. Pero le regalaron al presidente la yegua para mandarla al emir de Qatar, pero el presidente aparentemente se hizo cargo de la parte de los costos de traslado, ¿no? Lo cual me pregunto si estamos hablando de un regalo de jefe de Estado a jefe de Estado, de Estado a Estado, o es una cosa personal, pero personal, ¿no? Y si fuera de Estado no tendría que pagar nada. ¿Verdad? ¿Y por qué le regala a la sociedad de criadores el caballo a la calle? ¿Ahí es jefe de Estado o es persona? Ahí es el presidente. Ahí es el presidente. Y nos está tratando muy bien a todo el sector bovino. No me parece del todo, no me gusta del todo. No me molesta que el presidente le haga un regalo, bueno, al emir de Qatar, ¿no? No estamos hablando de una figura, o estamos hablando de una figura democrática, ¿sí? Por eso te decía yo.
No se lo regaló a Guterres, ¿no? No. No. Ni a Petro. Ni a Petro, no. ¿No? Se fue a ver a Duque, no vio a Petro. No creo que participe además de Asunción el 7 de agosto, ¿no? Vamos a ver qué es. Murtalí. Mira qué curioso eso, ese regalo, ¿no? Esas gestualidades personales, medio institucionales. ¿Te acordás que antes había como un protocolo? Debe existir todavía, vos debes saber esto. Sí, en las visitas presidenciales, ¿no? Que si un presidente regala una cosa, el otro le tiene que devolver algo como del mismo tenor, ¿no? Eso se arregla en la parte, se negocia por las partes del protocolo. Y hay algunos regalos que van para el Estado y otros regalos que son personales. Hay presidentes que exponen todo. Creo que hay, por ejemplo, en Ecuador hay un museo, una cosa así, donde Rafael Correa tenía puesto todos los regalos que había recibido y eran todos como patrimonio, ¿no? Así que le regalaban un kilo de yerba mate, él tenía el kilo de yerba mate. Acá hubo algún presidente que recibió muchos cuadros, ¿te acordás? Se armó una pinacoteca con eso. Bueno, quiero concentrarme en una cosita, Poppy, que habrás notado, que es, y ahora lo estuvimos charlando un poco, la cantidad de problemas de redacción que hay en el Parlamento, ¿no? Que señala Silvia Nani acá. Lo de el artículo de la ley de tenencia compartida, que todavía está en veremos ese, ¿no? Sí, que dice que se olvidaron de 284, ¿no? Sí, justo el que le quita la patria potestad. Sí. Un error involuntario, dijo Haciaín. Pero con ese error involuntario no pierden la patria potestad los condenados por proxenetismo, los autores o cómplices de delito contra sus hijas e hijos, los condenados por femicidio respecto de la madre de los hijos. O sea que esas personas que cometieron esos terribles delitos y que ya perdían la patria potestad, por ese error de redacción del articulito, dejaban de perder la patria potestad. Un articulito, dijo Haciaín. Sí. Un articulito. Mirá qué articulito se comieron. Pero va contra toda la política de protección del niño y el adolescente, ¿no? Es una ley adultocéntrica, dicen, por ser generosa, ¿no? Y conservadora, ¿no? Muy conservadora. Muy conservadora. Porque, ¿qué era lo que buscaban? Lo que buscaban era, primero en el Uruguay existe la tenencia compartida. Sí. ¿No? Mecanismos de tenencia compartida informales, porque lo arreglan los padres y madres sin pasar por la justicia, que creo que es la mayor parte de los casos, ¿no? Entonces dice, bueno, no sé, ahí se puede la separación, la gente dice, bueno, los niños tal día, en fin, buscan mecanismos de corresponsabilizarse de esa crianza. Pero cuando incluye intervención judicial, los jueces pueden decidir, las juezas o jueces, decir, no, bueno, van a estar con esta tenencia, o pueden definir que no, que alguno tiene y hay otro régimen de visita, ¿verdad? Entonces no estamos hablando ni siquiera de la mayoría de los casos, estamos hablando, ¿y qué era lo que querían proteger? ¿Qué es lo que buscan? Se quieren subir a esa idea de que en realidad, mediante una especie de sesgo o falsas denuncias, no sé qué, entonces hay padres que les quitan el derecho. Bueno, suponiendo que eso existe, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De una excepción de la excepción? No digo que no sean casos a atender, pero se necesita esto, ¿no? Sí, yo creo que están cediendo a presiones de sectores, cediendo a presiones y convencidos a sectores más conservadores de la sociedad. Creo que va a haber una arremetida contra toda la nueva agenda de derechos y contra toda esta situación de que la mujer adquiere cada vez más poder, más visibilidad y más un papel más grande en la sociedad, ¿no? Porque ellos creo que intuyen que hay un nicho electoral de ese bolsonaresco. Yo lo llamo así, bolsonaresco, ¿no? Sí. Que con ese discurso anti la ideología de género, antifeminista, cosas no sé cuántos, concitan la adhesión de una parte de la sociedad. Pero fíjate vos que Bolsonaro lo votaron muchas mujeres. Que también pueden pensar esto. Porque además él es nao, me acuerdo que era la movilización contra Bolsonaro. Fue muy masiva. Muy masiva. Sin embargo,
A los pocos días ganó Bolsonaro. Ahora, hay un papel muy importante de las iglesias evangélicas estas, ¿cómo se llama? Pentecostales, ¿no? Está bien, pero Popi, no puede ser una motivación electoral, ¿sí? Una motivación electoral, político-electoral, lo que impulsa al gobierno a tratar prioritariamente una ley que modifica los mecanismos, estas cosas de la tenencia que tienen que ver con el interés de los niños, ¿no? Claro. Es otro tipo de estudio y otro tipo de motivación. Lo que además, obligarías a los niños a compartir con un violento, con... ¿no? Por lo pronto con personas que tienen imputaciones por eso, ¿no? Me parece grave, pero puede ser que no se termine aprobando, porque hay una parte de la coalición que ha manifestado, ciudadanos sobre todo, ¿no? En un principio era supuestamente todo ciudadano, pero en el Senado la va a votar. El tema es el diputado, y ya salió una diputada, que es Rosselló, creo, ¿no? Diciendo que no lo va a acompañar. ¿Y Rosselló no es la esposa de Schifani? No sé. Ah, perdón, capaz que estoy equivocado. No, creo que estoy equivocado, pero bueno, me parece que la bancada de diputados de Ciudadanos no lo quiere votar. De todas maneras se postergó el 2 de agosto. Otro tema, otro error de redacción que veníamos hablando ahora con la ronda de análisis es esta redacción que se hizo de la LUC. Sí, pero ahí más que error de redacción fue que la dejaron... Durante 2 años. Lo dejaron pasar. Pero es como eso lo discutimos ya en la ronda y quedó bastante claro. Lo que me parece que nosotros tenemos que concentrarnos es lo otro, porque para resolver este problema hubo que aprobar una ley en carácter urgente. Y no estaban los votos. Tuvo que ponerlos el Frente Amplio que estaba, porque era una ley además que necesitaba una mayoría especial. Los 42 legisladores del Frente Amplio estaban, y de la oposición faltaban, y del oficialismo faltaban como 20 y pico. Popi, es una vergüenza, Popi. Es una vergüenza, sí. Yo no sé qué es lo que... Porque hasta... Le sacó el Frente las castañas del fuego de un disparate. Ope Pasquel pidió que se removieran, ¿no? Hizo un tuit muy duro, ¿no? De la Agencia Nacional de Vivienda, el alemán, que no me acuerdo bien el nombre, Klaus Mill, ¿no? Y Gustavo Borsari. Sí, es que hay que llamarlos a responsabilidad. Yo no sé si ellos pueden permanecer en sus cargos. El Frente ya pidió que sean destituidos, pero también da esa sensación en el tuit de Pasquet, y me imagino que hay otros que no han tuiteado, pero que piensan lo mismo dentro del oficialismo, porque fue medio escandaloso, ¿no? Fue un error que los deja pegados, ¿no? ¿Ves? Acá Betiana Díaz lo dice: como bancada del Frente Amplio exigimos la renuncia inmediata de los directores oficialistas en la Agencia Nacional de Vivienda. Hoy el Parlamento arregla un mamarracho producto de la desidia y poco apego en la aplicación de la LUC. Archivaron un análisis de julio de 2020, ¿no? Que venía sobre ese tema porque se había aprobado ya la LUC, ¿no? Entonces, Pero tenían un análisis propio dentro de la ANB, sí, jurídica. por eso lo archivaron. Es una vergüenza. Y esto que señalaba Fugman, que también estuvimos charlando, del artículo 304 de la rendición de cuentas. Así que no van a tener subsidios los cooperativistas anteriores a 2017, que son los sectores de menos recursos, ¿no? Viste que los policías lograron un aumento. Sí. Hay dos cosas que había escrito sobre eso. Hay dos cosas que importan. Primero que concurrieron y desobedecieron la presión que tenían para no ir al Palacio. Segundo, hay declaraciones de Heber, Telemundo, antes de todo esto, que decía que era responsabilidad de los parlamentarios resolver la posibilidad de un aumento. Cuando eso tiene que estar previsto en el mensaje, no es que yo largo esto y ustedes resuelvan. Porque además, ¿qué pueden resolver los parlamentarios? ¿Cómo reasignar los recursos dentro de la rendición? No pueden incrementar recursos, ¿no? Entonces hay una especie de... Lo mismo hizo Alfi con el tema de la ciencia en la universidad. Sí, pero todavía hay 0 pesos ahí, ¿no? Claro, pero dicen, uno que resuelvan me parece mal que la ciencia no tenga nada, dice Alfi. Tendría que tener mejor que otros, pero que resuelvan los legisladores. Pero él es el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Reasignando además, o sea, háganse cargo ustedes a los que le sacan.
¿no? Claro. Quería señalar algo del tema del aumento de los policías, que se movilizaron y lograron ese aumento, que por otra parte es un aumento muy ligero, pero es una adicional del 2.5%. Al 6%, sí. Claro. Como me decía hace poquito, hace un ratito el Boca Andrade, decían que no había recursos para los públicos, pero los públicos lograron en el convenio algo que da la sensación de ir a la recuperación. Sí. ¿No? Porque, dice Andrade, porque acá lo que pasa es que el referéndum no existió y cambió toda la correlación de fuerza. Entonces, no aumentaron los combustibles, tratan de arreglar con los públicos, no estaban incluidos los policías. Dicen que fue por culpa de Heber, eso que se dijo que COFE lo había puesto como condición. Sí, dijo eso. Pero ya está claro, como explicó José acá, que COFE no podía incluirlos porque no están dentro del coso, y los propios policías reconocieron que no había sido así, ¿no? Que habían hablado porque eso es lo que le habían contado. Pero lo cierto es que, nuevamente, lo que vos llamás el factor E, ¿puede ser? El factor E es lo que está incidiendo ahora, ¿no? Sí, el desmoronamiento, la caída en la aprobación. A mí lo que me llama la atención es el lavarse la mano del Ejecutivo en cosas como esta, ¿no? Porque yo tiro la plata. No le doy a la ciencia, no le doy a la universidad, no le doy a los policías. No sé qué va a pasar con la educación. Ustedes resuelvan. Pero sos vos el que fijás el presupuesto. Popi, ¿viste Macondo el jueves? Sí, lo vi, sí. Viste que en Panamá, estuvimos charlando sobre Panamá con Ina Finogénova y Marco Teruggi, tremendas movilizaciones sociales por el precio de los combustibles. Hace un par de semanas, ¿te acuerdas? En Macondo habíamos analizado el paro en Ecuador por el precio de los combustibles. Este tema de los combustibles hay que hacer un ahora mapa, están pronosticando graves problemas en Europa cuando llegue el invierno y el problema con el gas, ¿no? Sí, viste que Alemania quiere bajarle 2 grados a los aire acondicionados, que la gente en cualquier momento empiezan a decirle a la gente báñense con agua fría. Sí. El precio de los combustibles está generando, el precio de los combustibles y el alza de los alimentos está generando conflictos sociales en todos lados, ¿no? Importante. Además, lo elemental es que Estados Unidos empuja. Digo, yo no estoy de acuerdo con la invasión de Ucrania, ¿no? Pero Estados Unidos empuja y los que sufren las consecuencias es Europa. Es increíble, ¿no? Porque Estados Unidos, el productor de petróleo, el productor de gas, le quiere vender gas a Europa, ¿no? Y es uno de los graneros del mundo. Pero que Estados Unidos en la ecuación económica le está yendo bien, porque yendo bien. Estados Unidos se quedó con Europa, control total. Sí. Le vende el gas a Europa. Le vende armas a Ucrania. Sí. Le vende armas a Europa para que Europa las lleve a Ucrania, ¿no? Sus números, eso le debe estar yendo bien. Sí, Pero Europa está sufriendo tremendamente y la inflación global es brutal, ¿no? Sí. Y quería señalar esto que habíamos visto en Macondo porque en Panamá, un conflicto, no se veía un conflicto así desde hace 30 años. Sí, yo no me acuerdo. Y entonces, y estos procesos van a seguir, ¿no? Porque no hay ninguna pinta de que se vaya a resolver en breve, ¿no? No. Más no hay interés de los países del Golfo Pérsico en... ¿Y qué hará el gobierno ahora el próximo mes? Parece que hubo una baja del Brent, ¿eh? Sí, pero no tienen para... Vas a ver que la UCEA va a pedir de nuevo aumento. Y sí, porque son oscilaciones que hay. Se va a complicar, se le va a seguir complicando al gobierno con este tema. Y bueno, pero vos elegiste un método y hiciste una promesa electoral que con ese método no la podías cumplir. Viste que la historia viene a demostrar que aquel fondo de estabilización que había creado la izquierda era realmente una herramienta buena. Un seguro sobre el precio también. Y el seguro sobre el precio, qué herramienta que vinieron a demoler. Bueno, pero acá la intención es otra. Porque además ellos pensaron, ahí creo que hay, yo no sé cómo calculado, no les importaba, que con esto demonizaban la imagen de ANCAP, que era responsable de la suba de los precios, porque ellos ponían el PPI, el precio de paridad de importación de los derivados, ¿no? Entonces iban a mostrar en la realidad que ANCAP era el problema. Incluso la Borsa misma señala que los costos de refinación de ANCAP son mejores que los costos de refinación de lo que traen del Golfo de México. Sí, yo lo que digo es que además de los intereses que el gobierno, desde que asumió, promueve, hay mucha incompetencia. Porque yo creo que si veían ahora, un mi duda, ¿sabes qué? Si la incompetencia es, o los errores, las desprolijidades son en función de... ¿Qué es lo que le ponen a los caballos acá? ¿Cómo se llama? Para que no puedan ver hacia los costados. Sí, ¿Cómo sería un nombre eso? Pero ahora no...
obcecación ideológica, porque yo qué sé, no le importa qué pase con la Agencia Nacional de Vivienda, no les importa, ¿no? Más allá de los costos electorales que puede tener. Y no les importa qué pasa con ANCAP y qué pasa, no les importa. Entonces ahí aparecen las fallas del planteo ideológico, las fallas que tiene. Ahora, Popi, yo le preguntaba hace un ratito a Óscar, a Cecilia. No, Orejeras no, ¿cómo se llama esto? No. Y no me acuerdo, para evitar que vea para los costados. Le preguntaba, la gente debe estar en los comentarios diciendo se llama así, pero, dígalo, porque que la gente que si lo sabe, diga. Le preguntaba a Cecilia Cairo, a Gustavo y al Boca. Esto de financiar al Ministerio de Vivienda, de no darle plata, afecta directamente, no solo la vivienda, que claramente es lo que más afecta, sino que afecta también el desempeño político de la gestión. Yo creo que ahí ya empieza el juego de interno. cabildo abierto, ¿no? El problema es quién va a encabezar la coalición conservadora. Si va a ser de vuelta el herrerismo o va a haber otro, ¿no? Pero fíjate que dos proyectos claves, y eso estaba preguntándole, como es el de la tenencia compartida y el de la ley de medios, hoy parecen no tener los votos. Hay algo, está horadado, está fisuras importantes, ¿no? Yo sé que en la gruesa votan todo, pero Sí, estos proyectos claves. Debe ser difícil que, yo qué sé, hasta para el propio Sanguinetti, debe ser difícil que te lleve de las narices. Pero si Sanguinetti salió declarándose, lo leí hace pocas horas. Este no es un gobierno herrerista, es un gobierno moderno. Sí, ¿qué va a decir? O sea, a mí me pareció un hallazgo decir, no es herrerista, es moderno. Pero es moderno. A mí hay dos cosas que me molestan, lo moderno y otra cosa que me molesta mucho es queremos abrir Uruguay al mundo, ¿no? En un momento que el mundo no tiene la misma lógica que vos, ¿no? Y además, abrir Uruguay al mundo, durante los gobiernos del FA se llegó a 146 mercados. Sí. Y si eso no es abrirse al mundo, ¿qué es abrirse al mundo? Y además, otra cosa te voy a decir, y termino acá con el tema este. Uruguay le cobran el 12% por el ingreso a la carne de arancel. Y otra vez sigue diciendo Uruguay paga. Uruguay no paga, el arancel lo paga el importador. Uruguay es 12% más caro que Nueva Zelanda, por ejemplo, o que Australia. Pero no es que paguen, ¿no? Te voy a comentar para terminar una última cosa que pasó en Macondo. Estuvimos charlando con Ina Afino Genova lo que estaba pasando en la Pablo Iglesias, ¿viste? La cloaca. Eso, la gente que vio el programa, y si no, véanlo. ¿Sabes verdad que yo me recordaba cuando te escuchaba, veía el programa, aquello de Feldman, y tratar de vincularlo con el MLN. Acá, ¿te acordás? Las elecciones. Y en Argentina lo que se hizo con el caso Nisman, o lo que básicamente operadores de inteligencia, policiales, parapoliciales, que se dedican a armarles causas a las personas dirigentes de izquierda o a la izquierda, que las llevan a periodistas que son cómplices de esto, que los ponen en los principales pantallas, en los principales medios, y hacen campañas de destrucción de la reputación a pocos tiempos de las elecciones, afectando el desempeño electoral. Por ejemplo, en el caso de Podemos, todo indicaba que iba a estar la primera fuerza y le hicieron una campaña para decir que recibían dinero de Venezuela y le afectaron, ¿verdad? Cuando era la candidatura de Mujica, ¿te acordás? Sí, y en Argentina le hicieron, por ejemplo, con el caso de Aníbal Fernández o con el caso de Nisman. A Lula se lo hicieron con el Lavallato, lo terminaban metiendo preso. A Rafael Correa también. Esto fue muy generalizado. Un caso interesante fue el de la mesa judicial, ese que había en Argentina, donde había un actor llamado Pepín Rodríguez Simón, que se metió en el Uruguay, ahora que la jueza Servini cubría. O sea, se descubrió que eran operaciones que hacían espionaje, todo. Y arreglaban causas, y arreglaban jueces, y arreglaban para meter. Y el tipo se vino al Uruguay. Durante el gobierno de la calle dijo, gobierno de la calle, gobierno un aliado de Macri. Le negaron el calidad de En primera instancia le negaron, y ahora esta semana el Tribunal de Apelaciones volvió a rechazar el refugio. Y además es una sentencia dura, donde dice no hay ningún argumento, que el tipo no es ningún perseguido, tiene todas las garantías. La jueza Servini de Cubría es una jueza muy prestigiosa en Argentina. Pero no sé, está al borde de la extradición. Aunque yo supongo que va a apelar. Pero eso sucedió esta semana, y estamos hablando de alguien que es parlamentario del Mercosur, y te acordás que suscitó todo un problema en la última reunión del Parlasur, porque el Frente Amplio dijo, tenemos a este tipo que está pedido de extradición, y la coalición republicana, diría Graciela Bianchi, lo defendió. Lo seguirán defendiendo ahora que tiene 2 rechazos en la justicia uruguaya, el primera instancia de la apelación, diciendo usted tiene que ser extraditado porque
la causa esa tiene elementos firmes y usted no tiene argumentos? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Sí. ¿O le darán el refugio? No creo. No creo, ¿no? También salió el número ese que de los cubanos que están llegando inmigrantes, al 90% no le dan el refugio, No dan el refugio. porque no tienen elementos. Mirá, todos los datos que nos enteramos esta Deben semana. ser porque tienen temor de que sean agentes infiltrados, ¿no? Yo qué sé. Agentes infiltrados. Popi, Bueno. tengo a mis hijos que están, como sabes, de vacaciones, están terminando las vacaciones, me dan órdenes ahora, me dijeron, ya nos quedamos sin tiempo. Uli me dijo por este microfonito, me dijo, ya nos quedamos sin tiempo, así que tengo que terminar. Bueno, está bien. Tenemos que terminar. Tenemos que terminar. Gracias, Popi. Gracias a todos y todas los que nos han acompañado. Recuerden que el martes está Último Bondi a las 21 horas, dirigido por sociólogo Juan Pablo Labat. Está bueno ese programa, mírenlo. El jueves a las 20 horas, Macondo nuevamente con Nina Finogénova y Marco Teruggi, y quien les habla. Y el viernes nos vemos en Legítima Defensa a las 20 horas. Con Popi nos vemos el próximo domingo a las 20 horas en Legítima Defensa, segunda dosis. Soy Leandro Grille y así termina Legítima Defensa, segunda dosis.